Oye, oin bai, mikrofonatuta eta dana, ha empezado la salsa. Danok entzuten gaituzu ezta? Entzuten duzu zerbait, a ver, ¿nos oís? ¿Nos oís todos y todas? Todas. Más todas, porque Más todos todas, no hay ¿sabes? ningún Chicos, todo. hay, bueno, pero... Si para los que hay, pues dos, no vamos a hablar en masculino. No. Pichina, venga, espera que se sienten aquí A con ver, alegría. ¿qué pasa? Oye, ¿qué tengo? Venga, hala, Harry Sánchez. Ay, bueno, ya empezamos, que vaya para el público. Arrancamos motores, Chicas, no habléis, que estamos hablando ya en serio, Oye, ¿O ¿en qué? serio? Dale, ¿En serio? pues, venga, A hala. ver, a que hacer un se poco sienten, de- no se sientan. A ver, cariño, la de verde, Esperanza. Galdera bat, Maitia. ¿Tú alguna vez has ido al médico y te han dicho, ¡ay, qué exagerada eres! ¿Y a ti nunca te ha pasado que Porque antes todo el mundo me ha dicho que sí, ¿a ti nunca te ha pasado? Claro, igual horregatik da, si vas poco, pues poco te van a decir. A ver, hortik aurretik bai esan dute lehen, ezta? Zuei, no hori esan duzue? Hortik bai, ezta? Que un poco exagerada que eres. Un poco, dice. Sí, ahí está, la edad, exagerada. Ay, es exagerada, Niri, bueno, medikuren egin bako itzen, que exagerada, exagerada. Ay, bueno, ¡Ay, Shun! Tú tranquila, lasai egon, que, chica, parece que tienes la regla. Menos mal que sé que estás como yo, Bueno, menopáusica perdida. Mari que si Carmen. Ay, tú sí me cualquiera conoces. diría. Bueno, yo voy a hacer esta pregunta ¿A quién? a un chico. ¡Ole! ¡Hala! ¿Tenemos dos? Pues a Siempre uno. que tengan protagonismo ellos. No, claro tres. que sí. Bueno, a ver, a ti, ay, el grandote. A ti, tú has ido al médico así, con dolor, y te han mandado a casa con un ibuprofeno. ¡Sí! ¡Hala! ¡A ti también! ¡Bueno! ¿No os ha pasado a vosotras? ¡Hala, con un ibuprofeno a casa! Bueno, y si vas con dolor de regla, Bueno. te dicen, oye, es que las mujeres no aguantáis nada. No aguantáis nada, insoportables sois, que somos insoportables. Oye, pues tú ya tienes el dolor de regla para saber lo que es. Es que, Mari Carmen, Dime. gogoratzen zara gure lagun dorletataz. Ai, hori ez kontatu orain. Zelan ez. Ba, ikasten dabe, entzun indiko dabe. Bueno, ba, guk haukin genuen, gure lagun dorleta. Bai, maja, Eta guenzan medikure holan, tripako minolan raro, tripi raro. Eta mediku zein ezautzen, ansiedad. Eta etxea bialdu eban. Hakizu zer. Hilabetien, ulora. Ay, qué pena de Dorleta, estupenda que era aquella. Menudas historias nos contaba, Ay. Qué historias, pero bueno, Ashun, que no tenemos que ir tan lejos nosotras las mujeres, No. Que a nosotras si no nos dicen que es por la edad, nos dicen que es por los nervios, por las emociones, que todo es normal en nosotras. Es que emakumietan dana, normala, Que te mueres de dolor de regla. Normal. Que tienes ansiedad. Normal. Que te duele la cabeza. Normal. Que tú sientes que algo no va bien. Normal. Ay, mujer. Ansiedad. Pirubí. Dolor de regla. Ibuprofeno. Ansiedad. Lorazepam. Migraña. Paracetamol. Depresión. Lorazepam. Ataque al corazón. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Paracetamol. Lorazepam. 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 Nahiko da. Nahiko da. Aizue, entzun behar gaituzte. Zarata egin behar dugu.
Con la salud de las mujeres no se juega. Diagnóstico hobeak behar ditugu. Y no solo diagnóstico, se tiene que investigar cómo todos esos medicamentos funcionan en el cuerpo de las mujeres y adecuar las dosis a nuestros cuerpos y a nuestros ciclos, ¿eh? Ay, es que... ¿Hora de risas? Claro, a ver, tienes que Asun. usar hecho bien el trabajo, pero... ¿Y si estás gorda? Oy. ¿Lo dibazau? Da nada, lo dibazau zelako? Bueno... Tanik ez dut esaten, que no se diga aquí, enazenik argaldu bier. A ver, que estás estupenda, no te restes ni un poquito, por favor, ¿eh? Estupenda, pero gorda. Ay. Bueno, pero es que lo dibazauz da nada, lo dibazauzelako, beste egunien, medikure jo nintzen. Seba. Ukontako minaz, Ay, kristolako mine, baina, hasta la mano, Ta, ara, medikure sartu, hola, ez dauzten izan. Ezako. Medikure sartu ez dauzten. Argaldu indiza. Digo, oye, hola, no? Hola, igual, edo, zer, nik ukondoko mine deko, eta, ja, baina argaldu indiza. Digo, zer, orduen ukondu ez erre bai ingot, eta, bueno, azkerin pesada ipini nintzen. Eta hio zen radiografizi, Bakin zen aukine ban, Zer. una fisura, de aquí. Baja, fisura. Con lo que duele eso. Con lo que A duele, ver, eta arek, Asun. ibuprofeno bategan, etxera bidalio nahi ninduen, bueno. Un poco de respeto, ¿no? Ay, de verdad, es que o nos ponemos pesadas o no nos hacen caso, pero Ashuna, a ti se te olvidó una cosa muy importante, muy importante, que si las mujeres no entramos en el canon de belleza, pues no nos hacen tanto caso. Mira, tú lo que tenías que haber hecho es lo que hacían las de antaño, que se ponían un corsé de esos que os sonará con lo de la ballena, que te metía todo para adentro, daba igual que se nos espuchurraran todos los órganos, se nos rompieran las costillas, pero mira, pues por lo menos estabas así, eso tenías que haber hecho, es que no se te ocurre, cariño. Ya, Así. bueno, o anorésica me puedo hacer, no, si me hago anorésica, pues ya está, hori mismo mandado bator, esaten dabe. Ashun, ¿es esa choraqueriarik mesedez? Ay, que eso es un tema muy serio, cariño, que la anorexia está volviendo, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que se ha puesto otra vez de moda. Bueno, es que ¿a dónde vamos a llegar? Que para las mujeres el COVID, la pandemia del COVID es anecdótica, si nosotras llevamos sufriendo una pandemia toda la vida. Bueno, es que hori da pandemia hori, edertasun kanonena, bueno, guk, betidanik. Los cánones de belleza, Ay. bueno, es que si hacemos Betidanik. historia de verdad, es que nos quedamos aterradas. No. Así en la época victoriana, las mujeres así pálidas, medio muertas, con toda la tuberculosis y todavía les decían que estaban guapas y hermosas. Ahora en el siglo XXI lo que está de moda es estar delgada, da igual a costa de nuestros huesos, porque chicas, las de anorexia al lorito, que luego los huesos, cuando no estamos bien alimentadas, esto se rompe todo, los huesos y la osteoporosis, las mujeres la sufrimos muchísimo y no está nada bien tratada. El suelo pélvico, hasta ahora no nos han dicho nada que podemos... La endometriosis, que es solo de mujeres. Algo habremos avanzado, ¿no? Hobetu die gauzak edo zer. Zerbait, bai. Baina oraindikan gauz lanean, eta eskerrak halako ekintzak egiten direla, ese oso beharrezkoak dira. Bueno, pero yo no me voy a quedar callada, porque yo nunca me quedo callada. No, porque las mujeres no debemos callarnos. Mira, os voy a decir una cosa, ¿sabéis qué he hecho aquí de menos? Vos, a ver, ¿sabéis lo que he hecho de menos? ¿Alguien me puede decir? Pues en cuanto os diga vais a decir, ¿no creéis que debería de aquí haber más hombres que apoyen esto? Claro. Porque las mujeres no somos una parte, somos la mitad de la sociedad. Bueno, esto no es un problema solo de mujeres, esto es un problema social, Ez da gurea bakarrik. Baina, gu entzuten ez diztor. Igual profesionalak eta entzun beko da bez. Bai. Bueno. Eta ikesi, eta gauzak fundamentuzkoek. Bueno, arrazoia duzu. Bai. Bueno. Gara, A ver, pero nosotras también hablamos desde la experiencia de ser persona y ser mujer. Gu baitu. Oye, ondo paseu, asko ikasi, esan gauzak ganorazko, eta gero apuntiek hartu, ze honek aldatu enbidiez. Y vais a salir enfadadas, yo sé que vais a salir enfadadas. Luego dejamos unos mecheros ahí fuera, ¿vale? Dejáis el pinganillo y mechero. Bueno, es que de verdad, Aupa zuek, aupa galdaka, bueno.
Ahí te hemos dejado bien alto. Dale. Venga! Hala, pues. Gogorakaldo. Hala, majas. Bai, entzuten zait. Txalo bero bat mesedez Maite Lopezentzako, eta Aroa Blankorentzako, tautelak, bikainak, itzelak, eskerrik asko. Ederki, eta ongi etorriak guztioi, eta intro honekin ez dakit askorik gehitu genezaken, edozein kasutan, esango dizuegu ongi etorriak zaretela, bi egunez, gaur eta bihar izango ditugulako, 20. berdintasuneko jardunaldiak. Galdakaoko udalak antolatuta, bultzatuta, eta aurten oso gai ez ezaguna, entzun berri dugun moduan, osasunak ba aldu generorik. La salud tiene género? Baya pregunta, Ez da retorikoa, zoritxarrez egoera errealitate gertutik jarraitzekoa, eta gaur eta bihar gertutik aztertu eta gehiago ikasteko aukera eskainiko diguna. Eta gaurko jardunaldiari hasiera ematen segitzeko, esango dizuegu antolatzailei hitza eman nahiko genikela hasteko eta behin, eta gogora ekarri, bertan zuzenean ikusten gaituzunoekin batera, online zuzenean jarraitzen ari zaretenok ere ongi etorriak zaretela, eta gerora YouTube kanalean ikusteko aukera duzenok ere, ongi etorriak etorkizunean izango baldin bada ere. Eta gauzak honela, tautelak agurtu ditugu, eta ongi etorria emango diogu, Amets Iturbe Bustilori, bertan zaitugu, zatoz guana, txalo bero bat, Galdakaoko udalaren izenean, gizarte ekintza, berdintasuna, eta gazteriako buruari esan bezala, Amets Iturbe, zurea da hitza. Egun on guztioi, lehenik eta behin, esan behar dizuet, hemen beti nigaz egoten dela Inigo Arriandia Garnando alkatea, badakizue aitatasun bajan dagoela, orduan ezinezkoa da gaur hemen gugaz egotea, eta alkate ordea Edurne Espilla gaixorik dau, orduan, ni bakarrik eukingo nauzue gaurkoan hemen. Besterik gabe, abizutzo ematea garren. Ongi etorri guztioi Galdakaoko 20. berdintasunerako jardunaldietara. Ez da bide erraza izan, baina hemen gaude. 20. urteurrena egospatzen. Eskerrik asko urte guzti hauetan oholtza honetara igo zareten adituei, eta nola ez eskerrik asko zuri, Laura. Hau ez litzateke posible izango zuk hartu dituzun ardurak hartu barik. Osasunak baldu generorik. Hori da urtengo ardatz nagusia. Soziologiak eraikuntza sozialtzat duen kontzeptu horietako bat da osasuna. Horrek esan nahi du osasuna giza esperientziaren dimentsio bat dela. Eta naiz eta pertsonek egunerokotasunean antzeman ditugun ezaugarri objektu bagarriak izan, garai historiko bakoitzak zeharkatzen duten koordinatu soziokultural, politiko eta geografikoez baldintzatuta gaude. Hau da, 20. mendean eta gaur egun osasungarritzat ulertzen duguna ez da kontzeptu berdina, edo besteko esanahi berdina. La construcción social del concepto de la salud no solo genera desigualdades socioculturales y o políticas, también genera desigualdades de género. Desde hace décadas, la comunidad científica ha demostrado que la salud de las mujeres y de las niñas se ve comprometida por las desigualdades de género, por lo que resulta necesario integrar la perspectiva feminista en la formación de las y los profesionales sanitarias, en el diseño de las investigaciones científicas y sociales, en las estructuras de los servicios de la salud y fundamentalmente en las políticas públicas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Ikerketa eta azterketa kliniko gehienak gizonekin egin dira, proba subjektu gisa, eta horrek ekarri du emakumeen desberdintasun biologikoei eta osasun beharrei buruzko erabateko ezagutzarik ez izatea. Ikuspegi androzentrikotik egindako ikerketak eta inongo perspektiba feministarik aplikatu barik. Azterlan horietan gizona bakarrik aztertzen da, figura bakar gisa, eta emakumea erabat baztertuta geratzen da. Jakin izan dugunez, askotan zenbait gaixotasun
jakin izan dugunez, askotan zenbait gaixotasunerako sintomak ezberdinak direz, emakumeen eta gizonen artean, adibidez, bihotzeko gaixotasunak. Las mujeres solemos experimentar tasas más altas de enfermedades crónicas, como la diabetes o hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades autoinmunes, dando lugar a tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad. Esto no es una casualidad. Como decía al principio, la construcción social y la definición de los conceptos tiene relación directa con ello. La carga de atribución de múltiples roles, la carga de atribución de múltiples roles, la discriminación o la violencia machista provoca una afectación en la salud mental de las mujeres y, por ende, en su bienestar físico y social. Joera horiek guztien ondorioz emakumeen osasun mentala medikalizatzeko prozesu posible baten aurrean gaude. Posible eta erreal baten aurrean. Non osasun langileak maiztasun handiagoz jardun litezkeen etiketatzen depresioa edo antsietate giza gizonen eta emakumeen artean antzekoak diren osasun mentaleko egoerak. Eta intentsitate handiagoz preskribatzen dituzte psikofarmakoak emakumei gizonekin alderatuta. Beraz, bada garaia osasuna modu integralean ulertzeko. Eta emakumeon diagnostikoak emakumeon esperientzietatik eta ikerketetatik abiatzeko. Norabide bakarreko bidea sari gara. Osasun sisteman ikuspegi feminista txertatzearen beharra, modu integralean esku hartzeko pertsona guztiei eta batez ere emakumeei. Horren inguruan hausnartzeko aukera izango dugu gaur eta bihar artean. Oholtza honetara igoko diren hainbat profesionalen esperientziak eta ikerketak entzuteko. Besterik gabe, eskerrik asko beste urte batez etorri zarien guztioi eta espero dugu interesgarria izatea jardunaldi hauek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Galdakaoko udalaren ordezkariari, Amets Iturbe Bustilori, gizarte ekintza berdintasuna eta gazteria burua da bera, eta ondo esan digun bezalaxe ikastera eta ikerlari eta profesionalen hitza entzutera gatoz, aretoan bildutakoak bakarrik ez, zuzenan jarraitzen ari direnak eta gerora, akaso, gaur eta bihar esandakoak aintzat hartu beharko lituzkenentzako ere bertan geratuko direlako. Tira, has gaitezen, eta hasteko eta behin, gonbidatua aurkeztu nahi dizueguna, hain zuzen ere, Lucia Gallego Andres da. Evidentzietan oinarritutako medikuntzaren ilusioa, ikerketa joerak, eta horrek emakumeen osasunean duen eraginaz hitz egingo digu berak. La ilusión de una medicina basada en las evidencias, sesgos e investigación y su efecto en la salud en las mujeres. Bera, Lucia Gallego Andres, medikuntza eta kirurgian doktorea da, eta DNA birkombinatuaren teknologian magisterra. Makro edo mikrobiologia eta immunologia medikoko irakasle titularra da Euskal Herriko Unibertsitatean, medikuntza eta erizaintza fakultatean, emakumeak medikuntzan foroaren lehendakaria da bera, unibertsitate eremuan genero indarkeria desagerrarazteko Me Too mugimenduko kidea da, eta besteak, Euskal Herriko Unibertsitateak bere lana aitortu nahi izan dio nazioarteko aitortzekin batera, eta esango dizuegu martxoak 8ko emakumeok lehen lerrora sariare jasoa duela. Tira, guzti hau esan da, zer esan Lucia Gallego Andres, aurrera mesedez, zurea da hitza. Txalo bere bat. Muy bien, Egunon, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por haberme invitado, ¿no?, a esta estupenda jornada que, bueno, ya tras no
punto de partida y de encuentro del conocimiento en perspectiva de género, ¿no? Y en las acciones que realmente tienen un efecto positivo en la sociedad. Bien, voy a hablar de ciencia, de evidencias científicas y hasta dónde llegan estas evidencias científicas en el conocimiento sobre la salud de las mujeres. Empiezo siempre hablando del origen de estas diferencias porque es muy importante que distingamos el factor sexo y el factor género, porque si queremos poner puntos de intervención tenemos que saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de un término y de otro. El factor sexo serían factores biológicos, anatómicos, fisiológicos, todos ellos vienen determinados por el contenido en cromosomas, ¿no? Con nuestra genética. Tenéis aquí en la imagen los cromosomas sexuales XX, que son, ¿no? Producen células en las mujeres, y XY, ¿no? Que serían los correspondientes a las células que forman los órganos y cuerpos de los hombres. Como podéis ver, ya solo con esta imagen nos damos cuenta de la diferencia. Perdón. A ver, no sé por qué no pasa. A ver, vamos a ver. Ahora, perdonad, perdón. Bien, como veis en la imagen, ¿no? Veis ahí los cromosomas, ¿no? Esos dos cromosomas sexuales están en todas las células de nuestro cuerpo. XX en las mujeres, XY en los hombres. Y ahí podéis ver la diferencia que hace que esas células formen unos tejidos diferentes, órganos diferentes y, por tanto, unos cuerpos con unas características diferentes. En cuanto a las diferencias o al factor género, serían socioculturales, es decir, qué roles y actividades una sociedad atribuye a hombres y mujeres, o qué acceso y control a los recursos, qué patrones y expectativas, es decir, eso es más una identidad subjetiva. Lo que es, diríamos, femenino o masculino en nuestra cultura occidental puede no serlo, y de hecho en muchos casos no lo es en otras culturas. Por lo tanto, eso es un factor que es más subjetivo. Claro, ambos factores tienen un efecto en nuestra salud y pueden provocar que, por ejemplo, haya cuadros exclusivos de uno de los sexos, o que sean más prevalentes, o que tengan una evolución diferente, ¿no? En cada uno, o que, por ejemplo, reciban una respuesta diferente de los sistemas de salud, dependiendo si el mismo cuadro clínico lo presenta un hombre o lo presenta una mujer. Tendríamos, por tanto, diferentes factores, tanto genéticos, las hormonas, también la microbiota, que son un conjunto de microorganismos que tapizan toda nuestra piel y mucosas y que interactúan también de una manera muy importante con nuestro sistema inmunológico, sistema de defensa, y un sistema que está muy implicado en los procesos de salud. Sin embargo, por encima de esos factores sexuales, que podríamos pensar que, claro, son determinantes efectivamente y establecen ¿no? unas ciertas características individuales, por encima estaría el factor género. Es decir, que todos esos factores que se atribuyen a hombres y mujeres, ¿no? Socialmente, también tienen una influencia tan grande que muchas veces pueden modificar, ¿no? los resultados ocasionados por el factor sexo. ¿Y por qué hablo del sistema inmune? Hablo del sistema inmune porque realmente, diríamos, es determinante para nuestro bienestar, ¿no? Para nuestra salud y bienestar. Está implicado en la defensa frente a infecciones, en los procesos de vacunaciones, frente a tumores, en procesos de inflamación, en regeneraciones tisulares, diagnósticos. Muchas pruebas diagnósticas se basan en componentes del sistema inmune y también son responsables, un sistema responsable de los trasplantes. ¿Y qué pasa con el sistema inmune? Bueno, pues que el sistema inmune cambia en hombres y mujeres, pero también cambia a lo largo de la vida. Y podemos ver, por ejemplo, en este esquema que tenéis aquí, un proceso que es muy importante, que lo veremos también a continuación, que es, por ejemplo, los procesos inflamatorios, muy relacionados con las enfermedades autoinmunitarias. Bueno, pues, por ejemplo, no vemos que antes de nacer son precisamente los fetos macho los que tienen unas respuestas inflamatorias más altas. Esto se mantiene durante la infancia, pero en la pubertad revierte. Inflamatorios van a ser mucho más frecuentes en mujeres. ¿Esto ya es así toda la vida? No.
porque luego también en la edad ya, ¿no? En la etapa anciana, ya resulta que cambia otra vez y van a ser los hombres mayores los que van a desarrollar más respuestas inflamatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos considerar hombres y mujeres como un grupo homogéneo en estas respuestas, ¿no? En estos cómo enfrentamos las enfermedades, sino que tenemos que tener en cuenta que va a variar y también va a variar a lo largo de la vida. Los procesos que están relacionados con la respuesta inmune lo tendrían que tener en cuenta para ajustarse a las necesidades que tenemos toda la población. En concreto, esas diferencias, ¿dónde se expresan mucho más? Bueno, pues fundamentalmente en que las mujeres vamos a sufrir más enfermedades autoinmunitarias y enfermedades inflamatorias, precisamente porque tenemos 2 cromosomas X. Y en esos cromosomas están la mayoría o muchos genes de la respuesta inmunitaria. Normalmente, en las mujeres, uno de ellos se apaga, diríamos, para permitir que solo uno sea el que funcione, pero en muchos casos no es así. O a veces también algunas infecciones pueden, diríamos, activar y hace que partes o de los 2 cromosomas puedan tener genes que se activen. Por eso, en las mujeres vamos a sufrir muchas más enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Aquí podéis ver en un cuadro lo que es más frecuente en mujeres, unos ejemplos, o lo que es más frecuente, enfermedades infecciosas, por ejemplo, más frecuentes en hombres. Por ejemplo, la hepatitis B, la tuberculosis, algunas parasitosis son más frecuentes en hombres. En cambio, la infección por HIV, SIDA, gripe, la malaria, Zika, son infecciones más frecuentes en mujeres. Y ya si nos vamos a las autoinmunitarias, pues en muchos casos más del 90% de las personas que la sufren son mujeres. ¿Y qué pasa cuando no se tienen en cuenta estos 2 factores, la influencia de estos factores? Bueno, pues que generalmente se generaliza. Lo que pasa en los hombres pasa en toda la población, porque como ya veremos, la medicina está muy asentada en conocimientos androcéntricos, ¿no? Donde el hombre es el modelo a seguir. Y lo que hacen es ignorar precisamente lo que pasa en las mujeres, ¿no? Es un grupo homogéneo y ya está. Se invisibiliza la realidad de las mujeres. Hay incluso una falsa representación de la sintomatología que podemos tener, ¿no? O la evolución si nos desviamos de ese modelo, porque eso sería lo que se considera normal, ¿no? Y cuando encuentran alguna diferencia, la basan en estereotipos. Es que las mujeres sois más nerviosas, es que las mujeres le dais vueltas a todo o estáis, ¿no? Es decir, siempre van a ir un poco a explicarse, no con una base científica o pensar, bueno, es que en las mujeres pasan cosas diferentes. No, se tira casi. Lo podemos poner con el ejemplo de la COVID-19. Las mujeres tenemos más síntomas gastrointestinales. Sin embargo, las estadísticas todas van a neumonía, síntomas respiratorios, las pruebas diagnósticas también en síntomas respiratorios. Claro, dicen, no, es que hay más hombres que han muerto o que se infectan. No, no es verdad. Cuando vamos a ver los datos, eso no es así. Pero es que además muchos casos en mujeres habrán pasado sin diagnóstico. En muchos casos se confunden las enfermedades porque no se tiene claro cuáles son los síntomas específicos en las mujeres. Entonces a veces pues, se confunden enfermedades reumáticas con respiratorias, etc. Y generalmente, además, como las pruebas diagnósticas están desarrolladas siguiendo la normativa, ¿no? De lo que sucede en los hombres, resulta que tampoco hay pruebas diagnósticas adaptadas a nuestra particularidad. ¿Eso qué ocasiona también? Que haya menor esfuerzo terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos con una sintomatología que realmente nos identifica, pues hay más tendencia a decir que es un problema psicosocial, problemas psicológicos, ¿no? Y además los consideran síntomas atípicos, que es una
una expresión que se usa mucho en medicina, ¿no? Esto es típico, esto es atípico. Pero es que en realidad no es que sea atípico, es que es típico en mujeres, ¿no? Entonces, porque ya la propia palabra típica nos deja como una especie de particularidad, ¿no? ¿Y qué pasa también? Pues que van a prescribir muchos más fármacos psicotrópicos, ¿no? Dando siempre ese alto porcentaje de problemas psicológicos. Realmente, cuando se aplica un tratamiento, ¿no? Los efectos de los fármacos, ¿se sabe realmente el efecto que tienen sobre las mujeres? Pues en muchos casos no. ¿Por qué? Porque la mayor parte de fármacos se desarrollaron en un periodo de tiempo entre los años 70 y el 93, donde se prohibió la presencia de mujeres en los ensayos clínicos, que vino a consecuencia de los problemas que hubo con el uso de la talidomida, ¿no? Que producía efectos teratógenos. Entonces, la ley que se dictó es prohibido las mujeres en los ensayos clínicos. Es decir, todo lo que se ha desarrollado en ese periodo, 0 mujeres. Y en ese periodo se han desarrollado muchísimos fármacos de todo tipo y que además son base de muchas de las nuevas moléculas que se están diseñando hoy en día. ¿Qué ha pasado también? Claro, debido a eso, que las mujeres sufrimos mayores efectos adversos. 8 de 10 medicamentos que se retiran del mercado son precisamente por efectos adversos en mujeres. Pero es lógico, claro, no están probados en mujeres. Y finalmente lo que tenemos también, es decir, cuando hablamos de medicina de las mujeres, lo que tenemos es una visión estereotipada, que es lo que se llama medicina bikini, centrada en problemas que afectan a nuestros órganos reproductivos y sexuales, ¿no? Mientras que para el resto de problemas de salud que tenemos, nos tenemos que ir ajustando, ¿no? O metiendo en lo que está establecido para los hombres, lo que se podría llamar medicina boxer. Y un ejemplo, ¿no? Diríamos, de lo que se puede considerar medicina bikini es si pensamos cuál es la primera causa de muerte de las mujeres en todo el mundo. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? De los datos en nuestro país, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál pensaríais que es la causa primera de muerte en mujeres? ¿Alguien podría decir qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Sí? ¿No? Bueno, en general se tiende a pensar, ¿no?, que es el cáncer de mama, ¿no? Precisamente porque hay muchas campañas de publicidad, muchas campañas también de prevención, etcétera, ¿no? Entonces, realmente podemos pensar, bueno, es que ese es el problema prioritario, ¿no? También el cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque hay campañas, la vacunación frente al papilomavirus, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a las estadísticas, como veis aquí, en el año, por ejemplo, 21, aquí se puede ver los datos del Instituto Nacional de Estadística, de cáncer de mama hubo 6.500 muertes, pero si nos vamos a enfermedad hipertensiva, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares y enfermedades isquémicas del corazón, sumamos más de 45.000 muertes al año. Entonces, ¿cuál es la primera causa de muerte? Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? El infarto de miocardio, enfermedad hipertensiva. Incluso si hablamos de tumores, de cáncer, el cáncer de mama aquí sí estaría en primer lugar con 6.637 casos, pero si os fijáis, por debajo también el cáncer de tráquea, de bronquios y de pulmón le sigue en incidencia y no está, diríamos, muy alejado, 5.947. ¿Habéis visto alguna campaña de cáncer o por lo menos, bueno, el cáncer de pulmón también es preocupante en las mujeres, es uno de los tumores más frecuentes, etcétera, etcétera? ¿No? Diríamos que, en principio, no. Del 2024, los datos siguen siendo iguales, ¿no? No hay una tabla tan clara, por eso he usado la del 2021, pero aquí también vemos los accidentes cerebrovasculares, más además en mujeres que en hombres, el fallo cardíaco, fijaros, fallo cardíaco, 11.258 mujeres versus 7.800 hombres. Siempre se piensa que fallo cardíaco es una enfermedad de hombres y mueren más mujeres por esta causa. En nuestra comunidad es la primera causa de muerte, esto es en todo el mundo, es decir, no son datos diferentes, es la primera causa de defunción, mientras que en los hombres es la segunda
causa de defunción. ¿Y qué pasa? Pues que fijaros, estos son titulares de la Sociedad Española de Cardiología y de Redacción Médica, ¿no? Donde habla que ser mujer, ese es el factor, aumenta un 18% el riesgo de morir por infarto de agudo de miocardio, incrementa un 60% el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca después de un infarto y que las mujeres mueren el doble que los hombres por infarto agudo de miocardio. Y abajo os coloco los datos del 2003, que es el mismo año de esos titulares, en el cual aparece en un artículo solo el 30% de pacientes en ensayos clínicos en cardiología son mujeres, ¿no? ¿Vais viendo un poco dónde se va asentando todo ese desconocimiento, esos sesgos y esa desigualdad? Y claro, ¿no? En la parte superior, no sé si se ve el ratón. ¿Sí se ve el ratón? No, bueno, la parte superior, ¿no? La vista sería a la izquierda, tenéis dos vasos sanguíneos, se ve el corte, arriba veis, ¿no? Un trombo en rojo, que sería la lesión típica en hombres, y mientras que abajo podéis ver cómo la pared está engrosada. Y claro, está inflamada, veis que vamos hablando siempre de inflamación, y eso va taponando. Claro, si cuando tenemos un infarto lo que se va a buscar es un trombo, no lo van a encontrar en muchos casos. No, sí, es decir, no quiere decir que nosotras no tengamos trombos también, pero en muchas ocasiones lo que vamos a tener es una lesión diferente que va a pasar desapercibida, incluso aunque nos hagan en algunos casos una prueba diagnóstica. ¿Y esto qué hace también? Que en muchos casos la sintomatología de, por ejemplo, el infarto de miocardio en mujeres también sea diferente. Muchas veces son molestias, dolor estomacal, con un dolor que sube hacia la mandíbula o hacia la espalda, acompañado de mareos, sudoración, confusión. Es decir, que podemos tener no lo vamos a identificar con el infarto. Y esto nos va a retrasar el diagnóstico y, por supuesto, que segundos de retraso para ese diagnóstico y para poner la terapia eficaz va a significar vida. ¿Y qué pasa con el factor? El estrés, esa imagen de la superwoman, ¿no? Se puede con todo, se trabaja fuera, en casa, aquí, se cuida, se atiende. Claro, todo eso hace que aumente muchísimo el estrés y aumenta también los fenómenos inflamatorios, ¿no? De hecho, las enfermedades coronarias son 2 veces más frecuentes, fijaros, en mujeres con pareja que tienen hijos o hijas que en mujeres que tienen solo pareja. Y esto proviene de un estudio científico, ¿eh? Como podéis observar, en la parte de abajo de las diapositivas tenéis las referencias. Es decir, no estoy diciendo aquí, sino que podéis ir ahí y comprobarlo, ¿no? Es un estudio además que se hizo en Japón. Claro, ¿por qué? Porque los roles asociados a las mujeres pues hacen que se tarde más en ser diagnosticadas y en tratadas, incluso muchas veces de manera personal. No tengo que hacer esto, ya iré, no me encuentro bien, pero bueno, ya iré mañana, ya voy a ver, porque tengo que terminar esto, tengo que llevar, en vez de pensar, bueno, estoy teniendo una sintomatología, me encuentro mal, tengo que ir ahora mismo, ¿no? A ver lo que pasa. ¿Y por qué sucede todo esto, no? ¿Por qué hay estos sesgos de género? Pues el primero, como ya os he comentado con el infarto, es precisamente la ciencia. Cuando se habla de evidencias científicas, muchas veces, o la mayor parte, es una ilusión. Son evidencias que están demostradas en modelos masculinos, ¿no? Escasa o nula inclusión de mujeres en ensayos clínicos o de animales hembra
en el laboratorio, porque muchos de ellos, muchos ensayos ya cuando llegan a la clínica, primero se han ensayado en animales. ¿Qué se hace? También se utilizan exclusivamente, en la mayor parte de los casos, ratones macho. ¿Qué explicación se da? Claro, es que las hembras tienen un ciclo menstrual hormonal que complica, digo, bueno, es que es nuestra fisiología, es decir, es que luego las mujeres vamos a tener también ese ciclo hormonal, con lo cual hay que estudiar cómo afecta ese medicamento o ese fármaco durante el ciclo hormonal, ¿no? Pero nos excluyen de tal manera que dicen, bueno, yo utilizo ratones macho, no tengo que utilizar una población de ratones hembra, rápidamente obtengo un resultado, se publica y luego cuando se publica nos dicen, estos resultados los hemos publicado en ratones macho. No, ni siquiera lo dicen ratones, por ejemplo. Con lo cual todo el mundo cree que eso es para toda la población, ¿no? O sea que el sesgo ahí se va a establecer, con lo cual las evidencias científicas no son aplicables a las mujeres. Hay otro punto también, la infrarrepresentación, ¿no? La escasez, la influencia limitada que tenemos en órganos de toma de decisiones, claro, hace tanto de investigación médica como de instituciones, pues hace que, claro, no podamos muchas veces intervenir o en la mejora de esas prácticas, ¿no? Y políticas. Y en tercer lugar, no hay que olvidar, y de esto también lo vamos a ver, el sexismo institucional. La falta de protección frente a la discriminación por sexo, la falta de apoyo para denunciar acoso, abuso y violencia. Y vamos a ver también que en esto que estamos hablando, también la violencia es un punto muy importante, ¿no? Y hablando, ¿no? Con el día, desde luego hilando, ¿no? Con el día de ayer, la violencia establece muchos de los factores que ocasionan enfermedades y problemas de salud en las mujeres. Y precisamente por eso el ejemplo que he querido extenderme un poco más, aunque sí no quería dejar pasar las cardiovasculares, ¿no? Pero sí he querido extenderme más en el ejemplo del dolor, ¿no? Cómo se establece ese sesgo de género en el abordaje del dolor, ¿no? ¿Qué pasa cuando me duele, ¿no? Y si me duele, ¿qué, no? El dolor pues va a ser un importante problema. Cuando tenemos dolor vamos a tener más depresión, menos productividad, más enfermedades y muchos de estos factores que hemos hablado, ¿no? Tanto diríamos factor sexo y factor género, influyen, ¿no? En el dolor, genéticos, étnicos, psicológicos, edad, etc. Fijaros que el 70% de las consultas del dolor acuden mujeres. Pero solo el 80%, y vamos a ver que incluso en algunos casos un poco menos, de los estudios científicos, vamos a decirlo entre comillas, porque claro, no es ciencia, no incluyen mujeres. La media, comparación hombres-mujeres, media en ser diagnosticadas de muchas enfermedades de dolor, que cursan con dolor, es de 8 a 10 años. Menos porcentaje de que durante ese tiempo se nos derive a pruebas diagnósticas específicas, ¿no? Lo han dicho, yo creo que con la presentación del inicio ha quedado clarísimo también, ¿no? Caramelos, ¿no? Menor probabilidad de recibir medicación específica y cirugía. Esto está demostrado en todo el mundo. Es decir, si buscamos ensayos o publicaciones científicas de Estados Unidos, de Europa, Asia, en todos ellos, cuando van a analizar el número de pruebas diagnósticas hombres-mujeres, se ve este sesgo. Y además una mayor probabilidad de ser tratadas con ansiolíticos, sedantes, etc. ¿Y qué factores están implicados, ¿no? En las diferencias de sexo y género en el dolor? Bueno, pues tendríamos los factores biológicos que hemos visto también, ¿no? Que como son, lo veremos también un poco las rutas del dolor, nuestra fisiología, anatomía, factores psicológicos también y factores sociales, ¿no? Todos ellos van a estar ahí implicados. Y sobre esos factores, obviamente, también la etnia, la edad, la educación, la clase y el estatus económico van a tener una importancia tremenda, ¿no? Por lo tanto, también todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son las evidencias que tenemos, ¿no? De que hay diferencias de los factores sexo y género en el dolor?
vamos a ver en la prevalencia al dolor, en la sensibilidad al dolor experimental, es decir, cuando se hacen ensayos en el laboratorio de cómo hombres y mujeres respondemos al dolor, ahí hay diferencias, factores biológicos, psicológicos, respuestas al tratamiento y luego finalmente veremos qué valor tienen las evidencias científicas que tenemos. Bien, en cuanto a prevalencia, en general, ¿no? Es lo que se describe, las mujeres experimentan más dolor que los hombres a lo largo de la vida, un 22% versus 16% en el caso de los hombres. Las mujeres tienen más sensibilidad, mayor intensidad y menor tolerancia a los estímulos dolorosos. Entonces, muchas veces cuando hablamos del estereotipo, no es que siempre te estás quejando, es que esto no sé qué, no, es que a nosotras nos duele más. Esto es lo que quiere decir esta frase. Ante el mismo, diríamos, proceso, ¿no?, de dolor, las mujeres tenemos mayor sensibilidad y sufrimos más dolor. También tenemos mayor prevalencia en dolor, por ejemplo, musculoesquelético, 4:1 en fibromialgia, doble migraña, dolor orofacial, dolor de cabeza, etc. Otra cosa también muy importante, las mujeres tenemos más dolores simultáneos, difusos y de mayor duración, más invalidantes, con mayor nivel de estrés, ¿no?, y de discapacidad. Esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿a usted qué le duele? Bueno, pues que me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Ah, vaya. No, es que nuestros dolores son más simultáneos. Claro, los hombres generalmente tienen dolores más localizados, entonces le duele el hombro o le duele el codo o les duele, es decir, más localizado. Y eso ya rápidamente, vale, tienes una tendinitis, una bursitis. Pero en cambio, cuando nosotras decimos, bueno, es que me duele aquí y aquí y aquí, ya, ¿no?, vamos a ese menor esfuerzo terapéutico, ¿no?, del que hablábamos al principio. Y luego también las mujeres sufrimos más dolor severo, ¿no?, y lo veremos también con el dolor crónico. Datos que tenemos en Europa, ¿no?, de estudios científicos donde se analizaban personas, ¿no?, en este caso 21 países. Vieron que las mujeres tenían mayor proporción de dolor que los hombres, 62,3% versus 55%. También mayor dolor de espalda, cuello, pie, pierna, mano, brazo, es decir, también analizaban qué tipo de dolor. En nuestro país, precisamente era el país de Europa donde más desigualdades se vieron, ¿no? Se veía una proporción de dolor 64,4 en mujeres, 50,6 en hombres. Y lo mismo pasaba en espalda, cuello, pie, pierna, mano, brazo. Es decir, la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres, precisamente la desigualdad era la mayor de toda Europa. ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Hemos dicho que las mujeres, ¿no?, sufrimos más dolor severo, más dolor crónico. Bueno, pues también es uno de los problemas además mayores de salud. Se calcula que en Europa hasta un 40% de la población sufre dolor crónico. Dolor musculoesquelético, precisamente el más frecuente en mujeres, ¿no? Y si es ya mayores, dolor de espalda y articulaciones. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, en el dolor crónico hombres y mujeres? Pues que las mujeres están más relacionados con problemas de osteoporosis y depresión, ¿no? Que se ha visto además que está muy relacionado tanto con factores genéticos, pero causas sociales, por ejemplo, inseguridad, sentimiento de falta de control, violencia de género. Quiero decir que todo esto es muy importante para el dolor, ¿no? Por eso que remarco bien, ¿no?, este tema de la violencia y de esas causas sociales como inseguridad, ¿no? Por ejemplo, en mujeres mayores o en personas mayores, que este es un estudio que se hizo también, ¿no?, en Europa, bueno, pues también tenemos en este caso que en Italia es donde más diferencia había entre el porcentaje de mujeres con dolor y hombres, ¿no? También vieron que las mujeres tenían más dolor múltiple, referían el dolor como severo, ¿no? Y además en más proporción consumían analgésicos y somníferos, ¿no?, obviamente recetados bajo prescripción, ¿no?, médica. En España también las mujeres una mayor proporción de ese dolor crónico musculoesquelético, 44,4% versus 27,6% en el caso de los hombres. También cuando hacen experimentos, ¿no?, el dolor experimental, que es cuando en un laboratorio pues se hacen pruebas con dolor mecánico, dolor eléctrico o térmico, hombres, mujeres, y se ve hasta dónde se establecen esos umbrales. Ahí también
se ha visto que hay diferencias, ¿no? Pues por ejemplo, en el dolor mecánico y eléctrico, ¿no? El umbral también aumenta, ¿no? En el caso de las mujeres, aumenta también el del dolor térmico, se ha visto que, por ejemplo, para la presión disminuye, en este caso en hombres, o que la tolerancia al frío disminuye con la edad, ¿no? ¿Qué se ha visto en mujeres? Bueno, pues que hay mayor sensibilidad al dolor también, un umbral más bajo y menor tolerancia al dolor cuando se induce, también que se suman más, una mayor sumación temporal de esos dolores y luego que también hay una modulación condicionada menor, es decir, que los circuitos del dolor que hacen que ese dolor se controle no se modulan bien, tan bien diríamos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí también? Bueno, aquí lo que vemos también, por ejemplo, es el tema de los estrógenos, ¿no? En la mayor parte de estudios científicos dicen que aumentan el umbral y la tolerancia al dolor, sobre todo en los días 6 al 11 del ciclo menstrual. En otros, en algunos que no establecen quizás esas mismas características, en algunos aparece que disminuye, ¿no? Pero en general aumentan. Y podemos ver también en esta tabla, que es una tabla de un artículo científico en el cual ven la tolerancia al dolor, ¿no? En segundos entre hombres y mujeres jóvenes y hombres y mujeres mayores. Y como se ve, por ejemplo, los hombres tienen una mayor tolerancia que las mujeres, pero luego en la edad adulta, ¿no? Todavía es mayor, diríamos, la diferencia, ¿no? La diferencia entre tolerancia al dolor de los hombres y de las mujeres. Es decir, que en nuestro caso esa tolerancia disminuye con la edad. Con la edad nos va a doler todo más. Factores biológicos. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo las rutas del dolor son diferentes. Hemos visto ese sistema inmunológico que es diferente y también hormonas. En general, los estrógenos están relacionados con el aumento del dolor, aunque en algunos estudios disminuye, pero también eso es una, diríamos, cosas contradictorias porque los estudios también son diferentes. En cambio, la testosterona sí que se está demostrando que tiene un efecto protector, es decir, disminuye el dolor. Y en estos factores biológicos, por ejemplo, aquí os muestro las rutas de dolor, las dos rutas que han sido descritas en hombres y en mujeres. Esto sería la ruta del dolor en la médula espinal. Y se ha visto que hay unas células del sistema inmunológico que están en el centro de esa ruta. Y como veis, tenemos a un lado la célula que está en la ruta del dolor de los hombres, que es de microglía, y en el otro lado tenemos la célula que está intermediando la ruta del dolor en las mujeres, que son los linfocitos T. Claro, esto hace que esa transmisión de la señal del dolor sea diferente. Pero es que además se ha comprobado que si por lo que sea, por ejemplo, en momentos de embarazo o en tratamientos hormonales, ¿no? Porque estamos hablando hombres y mujeres, pero obviamente también vamos a tener una diversidad, ¿no? De personas que están con tratamientos hormonales importantes. Bueno, pues se ha visto que la célula cambia. Cuando el contenido hormonal de una persona es predominantemente masculino, tiene esa célula, pero si recibe hormonas femeninas, la célula va a cambiar, con lo cual también su percepción del dolor va a ser diferente. También se ha demostrado que en determinados momentos las zonas del cerebro, también del dolor, que se activan son diferentes. Esto es contradictorio porque en general también hay una corriente, diríamos, que quiere no tener en cuenta estas diferencias, porque dice, no, somos iguales. Bueno, es que estas diferencias son diferencias biológicas y están ahí, y esto sí que está demostrado. Con lo cual también la zona de cerebro que se suele activar ante determinados estímulos dolorosos también es diferente, o se está demostrando que es diferente en hombres y mujeres. Claro, hemos hablado de los factores sexo, pero también hay unos factores psicológicos importantes, ¿no? En las mujeres se ha visto que la depresión tiene una relación importante con el dolor, que también desarrollamos estrategias de dolor diferentes, que también esa quizás tendencia al soporte social, a visitar profesionales de salud o toma de analgésicos, eso es diferente comparando con los hombres. Sin embargo, los hombres desarrollan más ansiedad con respecto al dolor y prefieren evitar o distraer la atención sobre el dolor y buscan menos ayuda.
Eso también pues, es algo que se está demostrando. ¿Cuándo se ha visto que hay diferencias? Es decir, ¿esa diferencia siempre a lo largo de la vida? No. En la niñez no existen diferencias en cuanto al abordaje del dolor o cómo sentimos el dolor. Sin embargo, es en la pubertad cuando ya empieza a haber diferencias, ¿no? Baja el nivel, el umbral en niñas, es decir, en niñas ya empiezan a sentir, en chicas, ¿no? Adolescentes, más dolor. Van a tener también una mayor proporción de dolor crónico y lo que no va a haber diferencias es en la modulación, ¿no? Y eso ya se va a mantener durante toda la vida e incluso en las mujeres va a ir aumentando. Es decir, el dolor percibido, ¿no? y que sentimos va a ser mayor a lo largo de la vida. En estos sesgos hemos hablado, ¿no? de los tratamientos, del desarrollo de fármacos. Claro, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues que hombres y mujeres tenemos diferente nivel de absorción, de distribución, de metabolismo de los fármacos, de eliminación, que hace que generalmente las mujeres estemos sobredosificadas y tengamos más probabilidad de tener interacciones medicamentosas, precisamente porque las dosis que se nos aplican, que siempre van a ser iguales, porque las dosis es dosis kilo, van a ser muy superiores y desde luego innecesarias para las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí está demostrado. No entendemos por qué esto no se está haciendo ya, establecer una dosis kilo hombre, kilo mujer, por distribución de grasa corporal, etcétera, porque esto sí que está haciendo también mucho daño, muchos efectos adversos que serían innecesarios si se ajustaran las dosis. En este tema de los fármacos, incluso también, como ya hemos visto que la investigación no incluye suficientemente número de mujeres, también las investigaciones que están ya en marcha haciéndolo, pues están viendo que, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? que ya lo hemos oído aquí varias veces, tiene menor efecto en mujeres. Los opioides, que tienen un mayor uso en mujeres, también hay distinta respuesta. Por ejemplo, la morfina tiene un efecto mayor y más largo en hombres. Es decir, en nuestro caso habría que dar menos dosis de morfina para tener el mismo efecto. También se ha demostrado que, por ejemplo, cuando una mujer va a urgencias con un dolor abdominal importante, tiene un 25% menos de posibilidades de ser tratadas con analgésicos potentes. Siempre se tiende, ¿no?, al paracetamol y al ibuprofeno, ¿no?, como ya hemos comentado. Y sobre todo, algo muy importante, el dolor es ignorado especialmente en procesos ginecológicos y obstétricos, endometriosis, los ciclos menstruales dolorosos, en partos, inserción de dispositivos, prolapsos de útero, etc. O sea, es precisamente en esta área de conocimiento donde las mujeres sufrimos dolor, donde precisamente somos más ignoradas. ¿Y qué valor tienen estas evidencias, ¿no?, que les he ido contando? Bueno, pues realmente hay todavía muchas brechas de conocimiento y en muchos casos, pues como les he comentado en los estrógenos, hay contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque ese sesgo de inclusión de mujeres en ensayos clínicos y de animales macho en los ensayos, incluso de células, porque también se hacen estudios con células, hay que tener en cuenta si son XX, si son XY. Y luego además también hay otra cosa, que casi siempre, claro, el modelo también está basado en comparaciones binarias, ¿no?, sin incluir, por ejemplo, información sobre identidades de género, ¿no?, que ya les he comentado que cuando una persona tiene o está tomando un tratamiento hormonal que le está derivando a otro sexo, eso también influye porque cambian las células y las rutas del dolor, con lo cual eso también es un sesgo importante en las evidencias científicas. Es decir, constructos de género también tienen que ser tenidos en cuenta porque el factor género influye muchísimo en la salud y la enfermedad. Incluso puede llegar a modificar esos factores o el factor sexo, esos factores genéticos que hemos dicho que ya se establecen, ¿no?, desde que nacemos. ¿Y cuáles son las repercusiones, diríamos en general, ¿no?, de esta ceguera de sexo y género en el manejo del dolor? Pues bueno, esto es un titular de la SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Atención Primaria, ¿no? Ya lo dice, provocan retrasos en el diagnóstico,
infradiagnósticos y tratamientos inadecuados, ¿no? ¿Y cuáles son esas características comunes de esos cuadros, de esos diagnósticos inadecuados o infradiagnósticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del dolor y el dolor crónico. Bueno, pues que casualmente el dolor crónico está muy asociado a enfermedades autoinmunitarias, que ya hemos visto que son muchísimo más frecuentes en mujeres, artritis reumatoides, lupus eritematoso, etc. Generalmente, los cuadros de dolor crónico en las mujeres, el diagnóstico es tardío. Hemos hablado de 8-10 años al principio de la charla. En muchos casos las pacientes habían sido diagnosticadas de enfermedad mental. A muchas incluso se les habría recriminado por estar obsesionadas por el dolor. No te obsesiones, es que le das mucha importancia, ese tipo de cosas. Y con un diagnóstico diríamos que lo más también importante es que todos esos cuadros con un diagnóstico temprano, el manejo de la enfermedad ofrece muy buenos resultados, con lo cual, si se hace diríamos, un protocolo diagnóstico y terapéutico adecuado, estos cuadros tendrían una solución, diríamos, ¿no? Muy rápida y eficaz, ¿no? Y así, pues bueno, nos encontramos con un montón de enfermedades de dolor crónico muy frecuentes en las mujeres, ¿no? Que realmente requieren, ¿no? Diríamos, un paso hacia adelante, ¿no? O, diríamos, ¿no? Dar un golpe en la mesa para decir, bueno, esto no puede seguir así, ¿no? Enfermedades como la fibromialgia, endometriosis, el síndrome de fatiga crónica, enfermedades inflamatorias, etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades pueden ser diagnosticadas de una manera más rápida y eficaz y pueden ser tratadas igualmente. En cuanto a estos sesgos también, ¿no? Estos son los resultados también de un estudio, diríamos, internacional, en el cual ha analizado las publicaciones científicas y en qué porcentaje se incluyen mujeres en los ensayos o analizan los resultados, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, tienen aquí en ensayos hechos en modelos animales macho y hombres, ¿no? En el periodo del 96 al 2005, un 79% de los estudios incluían solo animales macho. Un 3% no especificaba. Eso quiere decir que hay muchos estudios que también fueran machos, pero que no se especificaba. En el 2015, igual, no había cambiado nada. Y esto es algo ya que se sabe desde hace años. Del 15 al 19 parece que bajó un 50% de los estudios analizados, solo incluían machos, pero cuando se veían los resultados, casualmente, ¿no? O sea, es decir, los materiales y métodos decían, sí, hemos incluido animales hembra y macho, pero luego cuando se iban a los resultados, en muchos veían que un 72% ponían que lo que estaban investigando solo funcionaba en machos. También es un poco curioso. La revista más, diríamos, internacional de dolor, que se llama Pain, hizo también un histórico de esa inclusión en los ensayos. En el 2021 lo publicó y ahí decía que menos del 20% de los estudios presentan datos desagregados. Hace 2 años en la facultad realizamos un trabajo fin de grado sobre este tema y realmente vimos que estudios que cumplieran incluir hombres y mujeres en un número representativo y que además luego comentaran que pasan hombres, que pasan mujeres, no llegaba al 3% en la revista Pain, que es de dolor la más, diríamos, la top del tema del dolor, ¿no? Obviamente también exclusión de la diversidad, siempre centrada la investigación en las concepciones occidentales de feminidad y masculinidad. Es que eso también hay que cambiar, hay que hacer una investigación para toda la población, ¿no? ¿Qué se ha visto? Que también hay sesgos en la práctica clínica, ¿no? Tanto del dolor agudo como del dolor crónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres son más rápidas en reconocer signos y síntomas, pero acceden más tarde a pruebas especializadas. Esto también es algo transversal a la medicina. En general, hablemos de la especialidad que sea, se nos deriva menos a pruebas específicas. También se ha visto que las mujeres en general tienen puntuaciones más altas en dolor posoperatorio, pero reciben menos
diríamos, medicación analgésica y menos potente que los hombres. En el dolor crónico, generalmente el dolor en las mujeres se juzga, no se cree y es considerado como un mal psicosocial, ¿no? Se nos deriva generalmente a tratamientos psicológicos, ¿no? Con menos analgésicos, etcétera, ¿no? Se nos percibe como más susceptibles al dolor, más quejicas, histéricas, que fingimos. Es decir, todo esto permea tanto también en la práctica clínica que luego tenemos, ¿no? O cuando vamos a la consulta, tenemos que, un poco, en muchas ocasiones, no en todas, luchar contra ese estereotipo, ¿no? Y además, algo importante también, creo yo, en general, la sociedad espera a que las mujeres se autocuiden, ¿no? Y en cambio de los hombres se espera que los cuiden, con lo cual también es otra carga, ¿no? Realmente que se nos echa encima y que también va a añadir, en realidad es como un círculo vicioso, que va a añadir también en muchas ocasiones dolor. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Para superar todo esto? Estamos hablando de ciencia, por lo tanto, pues me voy a centrar un poquito más en eso, ¿no? Las recomendaciones generales, obviamente hay que tener muy claro la importancia, el efecto de los factores sexo y género para ver qué, diríamos, intervenciones podemos hacer en cada caso. En la práctica, ensayos clínicos, tiene que haber mujeres en ensayos clínicos. Y si el ensayo clínico es solo para hombres, dejar muy claro en el título y en los resultados, estos resultados son solo válidos para hombres, ¿no? O si se hace un estudio solo para mujeres, esto vale solo para mujeres. Se puede hacer, ¿no? Pero siempre dejando claro que no incluye a toda la población. Proyectos de investigación, es decir, esto ya instituciones que valoran los proyectos de investigación tienen que tener esto en cuenta. No se puede dar financiación a proyectos de ensayos clínicos o de desarrollo de medicamentos que no tienen esto en cuenta, que no utilizan animales macho y hembra en el desarrollo. Esto tiene que ser así, no vale con poner muchas veces, porque ahora desde hace unos pocos años, bueno, se pone un ítem, se da unos puntos, poquitos, claro, que no sea, que no haga que el proyecto no sea aceptado, sí cumple tema de perspectiva de género. No es que cumpla, es que tiene que, en la metodología, si no incluye, pues no se da financiación. Es decir, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de ética, de buena ciencia. Entonces, hay que promover la buena ciencia, ¿no? Tanto individualmente, ¿no? como personal investigador, como institución que va a dar ok de comités de ética o va a dar proyectos, gobierno vasco, ministerio, etcétera. Esto tiene que estar de una manera por ley establecido, ¿no? Porque si no es mala ciencia. Integrando, pues obviamente teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos hablado, ¿no? Cuáles son los aspectos diferenciales, genéticos, ¿no? de componente psicosocial, cómo abordamos el dolor. Todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de investigación, ¿no? Todo esto es muy importante porque si no nos movemos, es decir, si seguimos diríamos en el conocimiento que tenemos hasta ahora, pues desde luego lo estamos haciendo mal. Y integrar desde luego los dos factores ya de manera transversal. No hace falta poner una parte, no, es que va transversal. Estás haciendo un proyecto para un desarrollo de un fármaco, vas a utilizar células, tienes que probarlo en diferentes o animales o en personas, ¿no? Hay que identificar, ¿no? Hay que desarrollar pruebas diagnósticas que se han desarrollado también en mujeres, ¿no? Eso tiene que ser así. Hasta hace poco muchos dispositivos médicos solo estaban pensados para, por ejemplo, las arterias de los hombres, ¿no? Como las mujeres tenemos unas arterias más estrechas y que son más curvadas, pues muchas veces se producían roturas, claro, porque solo estaban pensadas para arterias más rectas y más anchas, que son las que tienen los hombres, ¿no? Y bueno, pues desde luego en todos los puntos del proceso de investigación tenerlo en cuenta, ¿no? La investigación es importante porque, claro, la investigación es lo que establece la evidencia, el conocimiento, lo que desarrolla luego, ¿no? Lo que sabemos que son síntomas clínicos, diagnósticos, las pruebas diagnósticas que utilizamos, los tratamientos que utilizamos. Para ello es importante formar profesionales, ¿no? Con este conocimiento, es decir, la formación
las facultades de ciencias de la salud, de medicina, de enfermería, de farmacia, de todas las ciencias relacionadas con la salud, tienen ya que tener estos contenidos en todas las asignaturas. No vale, no hay una asignatura no, es que en todas las asignaturas, ginecología, dermatología, psiquiatría, microbiología, ahí está. Tienes que decir esta enfermedad, qué síntomas tiene, si hay diferencias decirlas, si el tratamiento tiene que ser diferente decirlo, la prevalencia y tal, eso hay que incluirlo. Entonces ahí sí que es donde tenemos que hacer también un esfuerzo grande para que como institución, porque obviamente como de manera particular y hay ¿no? mucho profesorado, personal investigador, ¿no? que tiene esta perspectiva y lo hace, pero ya institucionalmente, es decir, ¿no? que la ley haga que estos contenidos estén en todas las asignaturas del grado. Y ahí, es decir, ¿no? alianzas entre sociedad, ¿no? Hemos hablado también mucho que muchos de estos sesgos también son por desconocimiento, ¿no? Si como sociedad conocemos, sabemos todos estos temas, también vamos a tener más poder para poder dirigir nuestra salud, ¿no? De alguna manera también eso ya hace un cambio, ¿no? Conocer los síntomas de nuestras enfermedades, conocer, saber que no es normal, ¿no? El dolor no es normal, es frecuente, pero no es normal, es muy diferente una palabra que la otra. Entonces no podemos tener, tampoco tener eso como una norma establecida, ¿no? Puede ser frecuente, pero el dolor no es normal. Por lo tanto, pues bueno, creo que por parte de sociedad, personal investigador, instituciones, docencia, universidades, pues crear esas alianzas para que podamos llegar, ¿no? a ese punto de que nuestra salud, ¿no? pueda tener los mismos derechos, no es un derecho humano como el de toda la población. Y bueno, pues con esto termino mi intervención. No sé si podemos hacer un turno de preguntas o quizás me he extendido mucho, no lo sé, perdón. Quizás si alguien tiene alguna pregunta o bueno, no sé cómo vamos de tiempos. Vale, para luego. Vale, sí, bueno, pues nada, pues muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya parecido interesante la charla. Eskerrik asko, Luzia. Lehen aipatu gabe utzi dut eta uste dut garrantzitsua dela, gogora ekartzea Luzia Gallego Andres, ez dela soilik Euskal Herriko Unibertsitateko Akademiako pisu garrantzitsu bat, baita emakumeak medikuntzan foroko lehendakariare, baina Europa mailako ikerlarien eta disiplina ezberdinen lantaldeko generoa eta osasunari dagokion lantaldeko koordinatzailea ere badela. Beraz, gaur emandako azalpena, uste dut oraindik ere askorako segitzeko azalpena badela, egiturazkoa erabat, eta berak lehen aipatu duen bezalaxe, tartea izango dugu, ze oholtzan elkartuko ditugu gaurko ponenteak, jardunaldiaren amaiera parte horretan, beraz, galderari baduzue, ondo gorde, gero tarte ere izango dugulako. Aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko gonbidatu berriak oholtzara deituko ditugunak, Farmamundi Euskadi batetik eta Erabide emakume elkartea. Farmamundi osasunean espezializatutako gobernuzkanpoko erakundea da, osasunaren determinatzaile sozialetatik lan egiten duena, ikuspegi integral, feminista, komunitario eta giza eskubideen aldekoa duena. Eta Erabide emakume elkartea berriz, ibilbide luzea duena, 3 hamarkada 30 urtetan zehar emakumeen osasun fisikoa eta emozionala hobetzeko lanean ari den elkartea, eta egunotan bertan gainera, gaur atarian bertan ikusi ahal izango duzue nola egin duten besteak beste emakumeen memoriari lotutako ibilbidea, beste kontu hainbat ere bai dituzte, beraz, oholtzara deituko ditugu eta gonbitea luzatuko dugu beraz, Farmamundi Euskadi eta Erabide emakume elkartearen izenean datozen, gaur, Clara Puertas eta Miren Alapont. Hemen ditugu, beraz, txalo bero bat eta hitza berei emango diogu.
Entzuten da? Bai. Bueno, balengo eta behin, eskerrek eman nahi dizkiogu Galdakako udalari, eskainitako gonbidapenagatik, eta bereziki berdintasunerako teknikariari, Laura Pinto Tobalinari. Eta bueno, lehenengo Klarak, Farmamundik gurekin landutako proiektua azalduko du, eta gero Erabide emakume elkartean egin ditugun ekintzak azalduko ditut. Bale? Venga, Klara, zura da hitza. Egunon, lo primero es que ricasco al Ayuntamiento de Galdakao. ¿No funciona? Es que ricasco al Ayuntamiento de Galdakao y al área de igualdad por invitarnos. Bueno, yo soy Clara, de la ONG Farmamundi, y venimos a contar un poco una experiencia de salud comunitaria que como resultado ha dado estas rutas de vida, salud y memoria de las mujeres. Es un proceso donde han participado diferentes organizaciones, especialmente Erabide ha sido la que ha liderado este proceso de salud comunitaria, pero también han participado otras asociaciones como Erlancha o Galdakao Te Ayuda, ¿no? Muchas gracias a todas ellas por participar y ofrecernos sus espacios de reflexión también, ¿no? Yo no quiero quitarle mucho protagonismo a Erabide y a Miren, porque va a enseñar unos vídeos muy chulos. Simplemente voy a contextualizar un poco. El proyecto es Activatus, es un proyecto que está financiado por el Gobierno vasco y la Agencia Vasca de Cooperación Internacional y Solidaridad. Busca acercar el derecho a la salud a todas las personas, facilitando espacios de participación y expresión artística en colegios y barrios de Vizcaya. Como vamos así con el tiempo un poco regular, bueno, estos son aspectos muy importantes del proyecto, que es, como he dicho, trabajamos sobre la salud comunitaria. Sobre todo hemos acompañado a mujeres adultas mayores, sobre todo del colectivo de Erabide, pero también de otras asociaciones. La metodología de trabajo es el enfoque de modelos de activos de salud, que es un enfoque teórico y también metodológico que permite, que da unas herramientas muy interesantes de participación comunitaria, como el paseo de Jane o el mapeo colectivo. Y también, bueno, la prescripción comunitaria como un elemento muy interesante para abordar las necesidades o las necesidades en salud de las mujeres, en este caso, que como desde el ámbito sanitario o de los servicios sociales muchas veces se puede recetar, además de los medicamentos, pues recursos comunitarios, participar en unas charlas café sobre el duelo, participar en actividades que promueven asociaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Como al final lo importante de este proyecto, lo que ha intentado buscar es que la salud comunitaria esté conectado, ¿no? Conecte a las personas con su entorno, con lo local, porque bueno, la salud también creemos que está en la creación de redes y que eso favorece un poco el bienestar de las personas. Como quiero que sobre todo en este caso hable Miren, también quiero reconocer cómo la memoria histórica de las mujeres también es salud. Visibilizar su contribución mejora el bienestar no solo de ellas, sino de toda la comunidad. Genera referentes, modelos positivos en nuestros pueblos y contribuye a la equidad, la igualdad y la justicia social. Mañana inauguramos la exposición de las rutas de vida, salud y memoria de las mujeres, que será en la sala de exposiciones, y ahí estáis todas y todos invitados. Y doy paso a Miren. Eskerrik asko. Bai, bota. Bueno, proiektu hau hasi zen 2022an Mundakan egindako topaketa baten. Eta hemen alkartu ginen Flora Tristan emakume elkarteko kideak, Perukoak, Matagalpako emakumeak, Farmamundi Euskadi eta Erabide emakume elkartekoak. Eta osasun aktibo komunitarioari buruz hitz egiten hasi ginen, eta argi gelditu zen emakumeen osasun emozionalarentzat oso garrantzitsua zela
gure arbasoen, gure aurreko emakumeen aztarnak berreskuratzea. Eta indarkeria matxistari buruzko hausnarketa ere egin genuen, eta geroago Matagorpako emakumeekin antzerki soziala prestatu genuen. Eta horren bat, hau da antzerkiaren egunean, eta oin bideo laburpena ikusiko dugu, bale? Saberes, entre los labios, los poderes, para despertar a todos los seres. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten. Y arriba gabuzaren ondoan. Sua maite dugu akelarren beroan, emekin atxu zakarren goxoan, bideak doinuak daramatzagu golkoan, ilargi berriak labuzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu golkoan, ilargi berriak labuzaren ondoan. Geroago, Galdakon kalera irten ginen eta osasun aktibo komunitarioak identifikatzen hasi ginen. Ibilbideak egin genituen, elkarrizketak, mapeoak, separatioak egun baten ambulatoriko arkupetan egon ginen mapa baten gometxak ipintzen, jendeari galdetzen genion, beraientzat zintzuk ziren leku osasuntsuak edo falta zirenak, eta informazio guzti horrekin bi ibilbidea egitea erabaki genuen. Alde batetik zainketa komunitarioen ibilbidea eta bestetik emakumeen oroimenaren ibilbidea. Guk 2018an kalejira bat egin genuen, gai hori ere landuta, eta oraingoan informazio guzti hori berrikusi dugu, berriztatu dugu, eta liburuzko hauetan jasota dago ibilbide biak, eta gainera badauka QR bat, informazio guztia aurkitu dezakezuen. Eta aldi berean, ibilbide horretan, leku ezberdinak bizitatzen dira, eta plaka berriak jarriko ditugu. Bertan QR-ak ere egongo dira informazio guztia eskuragarri egoteko. Emakumeen oroimenaren ibilbidean aldarrikatzen da emakumeak ikusgarritasun falta daukaten lekuetan, eta beste alde batetik goraipatzen da emakumeak bizitzen diren lekuetan, sare baterako emakumeen dinamitarien plaza edo Romualda Zuluaga, edo Euskararen transmisioa klandestinitatean Monika Lekunberri plazan. Argazki hau da igazko muralaren inaugurazioa egin genuenean, Romualda Zuluagaren plaza. Hau izan zen proiektu horrenen urrezko brotzea, horma irudi hau egitea. Eta prozesu partartzaile baten bidez egin genuen, eta badaukagu ere bideo laburpen bat. El mural de Romualda Zuloaga es una acción de activismo enmarcada en el proyecto Activatus y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación.
Ha sido dinamizado por Farmamundi Euskadi y en su diseño artístico han participado Erabide Emakumeen Elkartea de Galdakao y las artistas del colectivo Hibernando. Este mural nace dentro de un proceso de formación, reflexión y análisis del entorno de Galdakao, donde las mujeres de Erabide Emakumeen Elkartea han realizado análisis de activos de salud comunitarios. Dentro de este proceso, la memoria histórica de las mujeres emergía como un elemento generador de bienestar en las comunidades y de salud. Es por ello que hemos escogido la historia de la penderetera Romualda Zuloaga como un ejemplo de la contribución de las mujeres a la cultura, la historia y el desarrollo del municipio. Tuvimos muy claro desde el principio que era Romualda Zuloaga Arteche la figura que queríamos destacar por ayudar en la difusión y transmisión de la cultura vasca más allá de sus fronteras. El mural de Romualda Zuloaga, además de simbolizar la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, aporta gran belleza y eso en sí mismo constituye ya un bienestar emocional de las mujeres. Además está aquí encuadrado en un entorno urbano y aporta mucho color y mucha belleza y nos da sentimientos positivos cuando lo vemos. Erabide Emakume Elkarteko kideak Matarora joan ziren beste topaketa batetara. Oraingoan Rokafondako emakume elkartearekin. Eta emakume hauek hilero 25ean konzentrazio bat egiten dute. Eta pasan urteko urriaren 25ean hortxe daude Erabidekoak. Eta beraiekin ere indarkeria matxistaren inguruko hausnarketa sakon baten izan, eta Matagalpako emakumeekin beste bideo bat prestatu genuen. Beste antzerki bat. Eta hau da bideo laburpena parkatu. Bukatzeko zain nuke, guretzat kale irtetzea antzerki hauke antzestera
oso garrantzitsua izan dela, ez? Guretzat emakumeentzat kaleak hartzea ez da erreza, ez? Eta batez ere adinekoentzat. Eta, bueno, bi hau ikusita gero, azkenen gauz onarketa, hau egin zanean, orain dela urte bete, 26 emakume ziren Euskal Autonomia Erkidegoan falta zirenak. Eta gaur egun urte bete beranduago 32 biktima dira. Eskerrik asko zuen horretagatik. Ederki, minak eta gaitzak elkarren ondoan ere errezago eramaten dira, emakumeok zerbait baldin badakigu horretan bada, horrek ez du kentzen gaur aipatzen ari diren kontu garrantzitsu eta pisuzko guztiak aintzat ez direnik hartu behar, beraz. Segiko dugu horretan, edozein kasutan, datorren hitzaldiaren aurretik atxeden txiki bat hartuko dugu, aurreratuko dizugu Maite Kanpo Iparragirre gurean dugula, eta berarekin batera izango dela emakumeenganako osasun arreta, genero alborapenak konsultan. Gertuan, egunerokoan, emakumeok medikuaren aurrean ere zenolako hartapena, egoerak, bizipenak ditugun, eta hori ere teknikoki ere nola atzaltzen den ikuspegi farmazeutiko eta medikuntza teknikotik begiratuta, ezta? Batira, akademiara itzuliko gara, kaletik, ikusi berru duzuen bezalaxe zeinen garrantzitsua den emakumeok geure eskuekin aurrera ematen dugun guztia, memoriatik abiatuta, eta geure gorputzen jabetza eta zaintzari lotuta noski baietz. Eta esandakoa, berehala itzuliko gara, orain atxeden txiki bat, bigarren solairuan izango dugu kaferako aukera, erakusketaretoan, gonbitea beraz bigarren solairura igotzeko, eskailera edo igogailua baliatuta, eta berehalakoan 12ak buelta horretan, hemen izango gara, zuzenean jarraitzen gaituzuenok, horixe bera, laster batean itzuliko garela, hemen izango gaituzuela, eta 12ak bueltan izango dela hori esan bezala. Txalo bero bat, eta eskerrik asko, bertan izateagatik. Bagatoz bueltan, eskerrik asko Galdakako udalari, kafe goxoagatik eta erabide elkartekoi, erakusketa aretoan hartu izan dugulako atxedena eta azken hamarkadetan egindako guztiaren isla bat ikusteko aukera izan dugu, beraz, gonbitea, bertaratzeko aukera izan ez duzuenok, bertara joateko. Tokian tokitik, zenbat gauza txiki, handi bilakatu daitezkenak, memoria, zaintza eta ikuspegi feminista belaunaldi guztien artean josiaz. Eta hain zuzen ere, belaunaldi ez ari garen honetan, akademiatik ere belaunaldi ezberdinak izango ditugu, gaur, Galdakaon esan da bezala, berdintasuneko bigarren jardunaldi hauetan, aztertzen ari garen honetan, ezta? Osasunaren ikuspuntutik, osasunak ote duen generorik erantzuna badugu, baina erantzun hori teknikoki, akademikoki eta bizi esperientzietatik jostea delako gaurko erronka eta helburua. Eta bide horretan, esan dizuegu, ezta? Belaunaldi ezberdinak izango ditugula, izan ere, Lucia Gallego izan dugu, goizean lehen ponente, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Akademiako goi maila, belaunaldi hainbaten esperientzia eta zer esan gainera aurrekalde horretako lehen pausu horiek eta emakumeen osasunari lotuta Europa mailan eta Euskal Herrian egiten ari den ahalegin akademiko horren lekuko, eta segidan
Akademiatik segituko dugu eta Euskal Herriko Unibertsitatera gainera atzera itzulita, Maite Kanpo Iparragirreri esango diogu pixkanaka gerturatzen hasteko. Maite, mesedez, farmazian graduatua eta osasun publikoan doktore gaia txalo egin ditzaiokezue. Eta esan da bezala, OPIK osasunaren gizarte baldintzatzaile eta aldaketa demografikoari buruzko ikerketa taldeko kide ere bazara. Aurrera, Maite. Bere ikerketa desberdintasun sozialek populazioaren osasunan duten eragina aztertzen oinarritzen da eta gaur egun haurretan neraben osasun mentala eta psikofarmako kontsumoan dauden genero desberdintasunak aztertzen dihardu. Maite, zurea da hitza. Bueno, lehenik eta behin mila esker Galdakaoko udalari eta bereziki Laurari jardunaldi hauen antolakuntzagatik. Uste dut oraindik oso beharrezkoak direla espazio hauek hartzea eta pixkat aurkeztu nauzen moduan. Belaunaldi berriak ere hain kontziente garen arazo honetaz eta ikertzen jarraitzen dugun arazo honetak horrek dimensionatzen du ere ikertzearen eta hitz egitearen garrantzia honen inguruan. Orduan, pixkat Luziak hasitako ari tiraka, nik hitz egingo dizuet bereziki ze alborapen edo ze sesgo ematen diren konsulta klinikoetan emakumeen osasuna edo emakume eta gizonen arteko osasuna hartatzerako orduan. Orduan, pixkat errepikatuko naiz agian Luziaren gauza batzuekin, baina uste dut garrantzizkoa dela pixkat baseak ondo azaltzea, ez? Badakigu gaur egun emakume eta gizonen arteko osasuna oso ezberdina dela gauza batzuetan, eta hori dagoela determinatuta hainbat faktoreen arabera. Alde batetik, Luziak esan duen bezala, sexuaren arabera, gene kromosoma ezberdinak ditugu, horrek ere egiten duena, gizon eta emakumeen artean osasunean ezberdintasun horiek egotea. Aldi berean, generoaren araberako konstrukzio sozial bat dago, zeinetan generoaren arabera gu bizi garen, sozializatzen garen eta munduan egoteko forma bat daukagun, eta horrek ere eragiten du emakume eta gizonen baldintzak ezberdinak izatea. Eta horrek ere osasunean pixkat desparetkotasun bat eraginez. Gainera, generoa ez da osasunaren baldintzatzaile bakarra, baizik eta adina, arraza, klase sozialaren arabera ere, gizartean botere dinamika ezberdinak ematen dira eta horre guztiak ere populazioaren osasun egoera ezberdinak eragiten du. Orduan, gu pixkat kokatuko gara orain, laugarren atal horretan, zeinetan osasun arloan ematen den arretan ere, generoak nola iristen den alborapenak eragiten ditu emaitzan, dela gizon eta emakumeen osasun egoeran. Orduan, hitzengo dugu espezifikoki genero alborapenetaz. Zer dira genero alborapenak? Edo sesgos, pixkat, guztiok ulertzeko. Generoaren arabera, hau da, aurrean dugun pertsona, emakume edo gizona denaren arabera ezberdin tratatzen dugunean. Ez bakarrik tratamendu ematerako orduan. Baizik eta nola ulertzen dugun bere osasun egoera, ze diagnostiko ematen diogun eta ze tratamendu mota ematen diogun. Orduan, genero alborapen hauek konsultan zentratuko gara, baina garrantzitsua da jakitea nondik datozen genero alborapen horiek. Pixkat, Luziak ere esan du nondik datozen, baina hasi behar gara, bizi garela gizarte heteropatriarkal batean, zeina generoaren arabera ordenatzen den gizon eta emakumeen bai jarduna, bai jarrera eta osasuna, zentzu batean. Gizarte honetan sortu da zientziaren egitura androzentriko bat, ardatz bezala duena gizonen gorputza eta hortik kanpo dagoen guztia, hau da, emakumeak garen horren desbideratze bat, eta horrela ulertzen da ere bai medikuntzan emakumeen gorputza askotan. Horrek ere eragiten du ikerkuntzan ez aztertzea emakumeen gorputza, entxegu klinikoetan ez sartzea emakumeen gorputzak, edo inkluso ensaio preklinikoetan ere arratoi bakarrik arrak erabiltzea. Eta hau, pentsa dezakegu dela, aspaldiko kontua, baino ez, ikusten dugu adibidez, COVID-aren txertoaren garapenean, nola
ez den aztertu emakumeengan ze eragin duen horrek, eta gerora ikusi diren nola ziklo menstrualean alterazioak eragiten dituen. Horregatik ere gaurkotasun handia du gai honek. Eta gainera, ikerkuntzan ere, Luziak ere esan duen bezala, askotan ez dira emaitzak generoaren arabera banatzen edo sexualen arabera banatzen, eta horrek ere egiten du ez ezagutzea emakumetan gertatzen diren gaixotasun asko eta sintoma asko. Orduan, eta ja iristen gara azkenean konsultan ematen diren genero alborapenetara. Ondorio bezala, zer egingo da, zer gertatuko da, genero desparekotasunak egotea, gizon eta emakumeen osasun egoera. Adibidez, errebisio batean ikusi da nola 700 patologia baino gehiagotan atzerapen bat dagoen diagnostikoan emakumeetan. Edo adibidez, medikamentu gehienen bigarren mailako efektuak edo efektu sekundarioak emakumeetan ematea. Zergatik da hori? Honen guztiagatik. Orduan, pixka eta hasteko. Zer den konsulta kliniko bat? Konsulta kliniko bat da paziente eta profesionalaren arteko topaketa bat, helburu duena osasun arazo baten aurrean emaitza terapeutiko bat edo interbentzio terapeutiko bat egitea. Bertan parte hartzen dute bai profesionalak eta bai pazienteak. Eta biak daude generoaren arabera zeharkatuta modu batean. Alde batetik, osasun profesionalak edukiko ditu generoaren araberako aurreiritzi batzuk eta gizartean ikasi dituen roloien araberako aurreiritzi horiek, eta gainera ikusi dugu ere bai nola medikuntza dagoen zentratuta ezaugarri androzentriko horietan, eta beraz izango ditu ere medikuntzaren berezko sesgo horiek. Eta beste alde batetik, pazienteak ere edukiko du konsultan egoteko eta bere sintomak espresatzeko modu bat generoaren araberakoa. Nola espresatzen dituen sintomak, zelan dagoen konsultan, zeren arabera joaten den konsultara. Hor gauza asko sartzen dira. Orduan, guazen ikustera pixkat bi alderdi hauek adibidetxo batzuekin. Profesionalaren eskutik eman daitezke 3 motatako alborapenak. Hola, orokorrean esan da. Alde batetik, tresna diagnostikoak erabiltzerako orduan, ze tresna diagnostiko erabili sintoma batzuen aurrean, adibidez oso karakteristikoa da epoka, enfermedad pulmonar obstructiva kronika, gaixotasunaren kasuan, nola tradizionalki ulertzen den gizonen gaixotasun moduan, espirometria gehiago, proba diagnostiko gehiago egiten dira gizonetan emakumetan baino. Eta ikerketa batean, Espainian egindako ikerketa batean ikusi zen epokaren infradiagnostikoa handiagoa zela emakumetan gizonezkoetan baino. Horregatik, ez zirelako egiten proba diagnostikoak emakumetan. Beste alde batetik, ere bai egon daiteke alborapen bat, sintoma batzuk, pazienteak reportatzen dituen sintoma horiek diagnostiko bati esleitzerako orduan. Eta hor oso karakteristikoa da, Luzia jarri duen adibidea minaren kasuan. Gizon bat eta emakumeak edo emakume bat konsultara joaten denean min sintomatologia batekin, bagian diagnostiko ezberdin bat esleituko zaio horren arabera. Normalean edo ohikoagoa da emakumetan arazo psikosomatiko bat esleitzea, eta gizonetan kausa organiko bat duen gaixotasun bat bilatzea. Eta horrek eragiten du, adibidez, artritisa, fibromialgia bezalako gaixotasunetan atzerapen bat ematea diagnostikoan emakumetan. Eta azkenik, abordatze terapeutikoan. Gero ikusiko dugu nola osasun mentalean den oso argia nola emakumeek daukaten probabilitate gehiago psikofarmako bat jasotzeko, psikofarmako baten preskripzioa jasotzeko profesionalaren eskutik, eta beste adibidea jartzearren ere gaixotasun kardiobaskularretan interbentzio gutxiago egiten dira emakumeetan gizonezkoetan baino, eta derivazioak ere unitate espezializatuetara askoz gutxiago ematen dira emakumeetan gizonezkoetan baino. Hoi dira orduan profesionalaren eskutik ze alborapen eman daitezken konsultan. Bestalde, pazienteengan genero rolek duten eragingo du 4 item horietan, seguro dela gehiago. Baina, ni jarri ditut hemen 4, pixkat azaltzearren, eta
esatearren ere, pazienteak ere gaudela zeharkatuta genero rolen arabera. Orduan, adibidez, gaixotasunaren autopertzepzioan genero rolak eragingo dute, sintomatologia nola espresatzen den, edo nola gauden ulertzeko, laguntza eskatzerako orduan ere, nola tradizionalki emakumeok predisposizio handiagoa daukagun laguntza eskatzeko gizonezkoek baino, horrek ere eragingo du konsultara gehiago edo gutxiago joatea, eta sintomak modu ezberdinean espresatzea, hurrengo puntua, eta aldi berean medikamentuen edo tresna terapeutikoen erabilpenean ere generoak, genero rolek eragina handia daukate. Adibidez, hemen Espainian egindako ikerketa kualitatibo batean, galdetu zitzaien osasun profesionalei, osasun mentalean ze genero alborapen dauden edo nola ikusten duten pazienteak nola iristen diren konsultara. Orduan, profesionalek beraiek esaten zuten emakume asko joaten direla diagnostiko baten eske edo farmako baten eske, ez? Lehenengo kuadroan esaten du, te da una identidad reconocible, reconocida, representada, que tu sufrimiento está validado, ez? Askotan, emakumeak bizitzen ditugun egoeraren aurrean, ez zaigu sinisten edo sinesgarritasun gutxiago ematen zaigu eta joaten gara konsultara sinesgarritasun horren hori balidatzeko eta profesional batek esateko benetan sentitzen duguna eta sufritzen dugunak izen bat eta diagnostiko bat eta beraz tratamendu bat duela. Eta berdin psikofarmakoen kasuan, ez? Askotan emakumea joaten dira konsultara, farmako bat eskatzen, jarraitu behar dutelako beraien bizitzekin, askotan dituztelako pertsonak beraien menpe, eta pertsona batek esaten zuen, ponme algo porque tengo que aguantar. Ez? Eta horrek ere erakusten du pazienteak duen rol aktibo bat duela konsultan. Gero agian debatean edo hitz egin dezakegu gehiagoren inguruan. Orduan, genero alborapen hauetaz gehiago sakontzeko, jarriko ditut hiru adibide oso klasiko eta oso argiak direnak, 3 alborapen mota azaltzeko. Alde batetik, lehenengo kasua da, gizon eta emakumeak berdin tratatzen direla, ezberdinak direnean, eta hor jarriko dut miokardio infartuaren adibidea. Beste alde batetik, gizon eta emakumeak ezberdin tratatzen direla, berdinak direnean, eta hor dago osasun mentalaren adibidea. Eta 3. genero alborapen bat dago osasun arretan, dela emakumeen berezko osasun arazoak nola hartatzen diren. Piskat, Luziak asko hitz egin honen inguruan, eta ni agian errepikatuko naiz, baina uste dut mezu hauekin joaten bazarete etxera, ja balio duela horrek. Orduan, lehenengo kasuan, gizon eta emakumeak berdin tratatzen dira ezberdinak direnean. Hau gertatzen da, zentzu batean zergatik, gizonen gorputza unibertsaltzat eta neutrotzat hartzen delako, eta emakumeen gorputzak atipikotzat hartzen direla, ez? Piskat desbideratze hortatik ulertzen dira. Eta adibide klasikoa da miokardio infartua. Ez? Ludiak esan du, hilkortasun tasa handiagoa dela inkluso emakumeen kasuan miokardio infartu edo arazio kardiobaskularren kasuan, ez? Baina hala ere, tradizionalki esleitzen da arazo kardiobaskularrak eta batez ere miokardio infartua gizonei. Eta horren hau ilustratzeko, galdetu nion atzo Googleri miokardio infartua eta jarri nuen irudiak, eta eman zizkidan irudiak izan ziren hauek. Osea, nola gaur egun oraindik naiz eta evidentzia dagoen ja, orain dela 30 urtetatik emakume eta gizonek biek sufritzen ditugula arazo kardiobaskularrak eta gainera sintomak ezberdina direla, oraindik ere horrelako irudiak ematen dizkigu Google kasu honetan. Ez? Nola beti dira gizonak, sintomatologia tipiko horrekin eskua bihotzean, eskua besoan, ez? Naiz eta gaur egun badakigun sintomak ezberdina direla, emakumetan gainera 10 urte beranduago ematen direla, eta gainera emakumetan arazio kardiobaskularren pronostikoa asko okerragoa dela gizonetan baino. Eta ez bakarrik hori, hau izango zen pixkat ikerkuntzan eta
zer dakigun. Baizik eta ikerketa honetan galdetu zen kardiopatia iskemikoa jasan zuten pazienteei eta hauek artatu zituzten osasun profesionalei, kardiopatia hauetan ematen diren genero alborapenak pixkat zergatik gertatzen ziren zen ikerketa honen asmoa. Eta profesionalek alde batetik esaten zuten nola gizonek pixkat infrabaloratzen dituzten sintomak eta askoz pasiboagoak diren beraien osasunean eta aldiz emakumeek gehiago zaintzen duten beraien osasuna, profesionalek beraiek aitortu zuten nola arreta gehiago jartzen zuten gizonetan emakumeetan baino. Eta bestalde, ere pazienten aldetik, esan zuten guztiek, bai emakumek eta bai gizonek, ezagutzen zituztela kardiopatiaren sintoma horiek, baina emakumeek esan zuten askotan atzeratu egiten dutela konsultara joatea, alde batetik, etxeko lanetaz arduratu behar direlako eta hori priorizatzen dutelako, eta beste alde batetik ez izateko karga bat beraien ingurukoetan eta beraien familiarren artean. Orduan, horrek ere eragiten du ondorioa, azkenengo ondorioa dela atzerapen diagnostiko bat emakumeen arazo kardiobaskularretan, eta ondorioz pronostiko okerragoa, eta hemen ikusten den bezala, nola gizonezkoetan sintomatologia horren aurrean berehala esaten den infartua eta trasladatzen den UCI-ra edo unitate kardiobaskularrera, eta emakumeen kasuan aldiz, aldi batetik, zalantzan jartzen da sintomatologia bera, emakumeak ere zalantzan jartzen du berak sentitzen edo berari gertatzen zaiona, eta ondorioa zein da, emakumeetan infartuaren diagnostiko ematen dela 26 minutu beranduago gizonezkoetan baino. Bigarren kasua, gizon eta emakumeak ezberdin tratatzea berdinak direnean. Eta hau, gertatzen da, oso tipikoa da osasun mentalean. Nola, sintomatologia berdinaren aurrean, esletzen zaizkien diagnostiko ezberdinak gizon eta emakumei. Hasteko, badakigu, orokorrean, populazioan, gizon eta emakumeen osasun mental arazoen prevalentzia oso ezberdina dela, ez? Emakumezkoek izaten ditugu diagnostiko gehiago antsietate eta depresioan eta izaten ditugu sintomatologia gehiago osasun mental txarra edo malestar deritzon horrekin, eta aldiz gizonetan bajuagoak dira prevalentzia horiek eta agian beste motatako osasun mental arazoak izaten dituzte. Eta aldi berean, antxiolitiko, hipnotiko eta lasaigarri kontsumoa eta antidepresibo kontsumoa ere asko altuagoa da emakumetan. Eta ikusten baduzue, tendentzia hau ematen da bizitza guztian zehar, ez? Nerabezarotik hasita, helduaroraino. Zergatik ematen da ezberdintasun hau osasun mentalean hain argia eta hain bizitza osoan zehar hain kontinua dena, ez? Hemen artikulu honetan pixkat saiatzen dire egiten marko teoriko bat osasun mentalean arazo hauek zergatik ematen diren emakume eta gizonen artean zergatik ematen diren diferentzia hauek azaltzen dituena, eta enaiz asko sartuko hemen, ze bihar Andreak gehiago azalduko du genero eta osasun mentalaren arteko harremana, baina pixkat bi pintzela esatearren, goian legoke nola sistema heteropatriarkal baten pean emakumeok ditugun baldintza material eta simboliko okerragoak garamatzatenak gaizki egon handiagoa edo malestar handiagoa pairatzera, eta horrek azaldu dezake parte batean ikusiko dugu osasun mental arazo gehiago eukitzea, ez? Baina aldi berean, eta zentratuko gara kuadro txuri horren barruan gertatzen den horretan, aldi berean, alde batetik gertatzen da psikologiak eta psikiatriak bere erroetatik, jaiozen momentutik, patologizatzen dituela sintoma femeninoak edo emakumeen berezko arazoak edo sintomak, ez? Nola, diagnostiko itemetan
sartzen diren, badibidez negarra, espresibidadea, hipersentikortasuna, horrelako sintomak sartzen dira depresioaren diagnostiko itemetan. Orduan, askoz probabilitatea handiagoa dago emakume bati depresioa diagnostikatzeko item horiek baldin badago eta guk ikasi badugu feminitatearen barruan sozializatzen eta sintomak espresatzen. Gero daude ere bai, bizkat hitz egin ditugun medikuntzan dauden sesgo androzentriko eta epistemiologiko horiek guztiak. Eta gu kokatzen gara hor, ez? Arretan, ze sesgo ematen dire. Ze hor ere ematen dira alborapen batzuk. Eta ikusiko dugu, hemen, adibidez, ikerketa honetan, ikusi zuten Espainiako osasun inkestatik abiatuta, 2017 urteko osasun inkestatik abiatuta, ze ezberdintasun dauden gizon eta emakumeen artean, edo beto esan da, emakumeek ze probabilitate gehiago duten osasun mental sintomak, antsietate eta depresio diagnostikoak eta psikofarmakoak kontsumitzeko. Orduan, ikusten dugu hemen lehenengo zatian, nola emakumeek daukaten probabilitate handiagoa osasun mental sintomak kaskarrak eukitzeko. Hori ja normala edo ohikoa irudituko zaigu aurreko guztia ikusita. Aldi berean, antsietate eta depresio diagnostikoak dira emakumeetan bikoitza. Ia 2,5 gehiago, gizonekin alderatuta. Eta puntu horietaz ari naiz. Eta psikofarmako kontsumoan ere, emakumeek daukate 2 aldiz probabilitate gehiago, psikofarmako baten preskripzio bat jasotzeko. Baina, ze gertatzen da kontuan hartzen baditugu bai osasun sistemaren erabilpena edo zenbat aldiz joaten garen kontsultara eta bai zein den gure osasun mental egoera. Hala ere, emakumeek 86% aukera gehiago daukagu depresio diagnostiko bat jasotzeko. Gizonezkoen kontsulta berdinak edukita eta gizonezkoen sintomatologia berdina edo osasun mental egoera berdina edukita. Horrek erakusten du, kontsultan hor zeo gertatzen dela diagnostikatzerako orduan. Eta aldi berean, hor, azkenengo puntuan, ikusten da nola diagnostiko berdina edukita ere, hau da, bisita kopuru berdina edukita, osasun mental egoera berdina edukita eta antsietate eta depresio diagnostiko kopuru berdina edukita ere, emakumeetan 52% aukera gehiago daude psikofarmako baten preskripzio bat jasotzeko. Eta azkenengo atalean sartuko naiz, agian pixkat azkar no, baina horrela gero denborukiko dugu hitz egiteko. Gertatzen dena ere osasun arretan da emakumeen berezko osasun egoeren medikalizazioa. Nola, emakumeen bizitzako egoera ezberdinak ulertzen diren patologiatik eta tratatzen diren kontsulta barruan. Izan, ziklo menstruala, haurdunaldia, menopausia, sexualitatea bera. Eta hemen iruditzen zait importantea medikalizazioa definitzea. Medikalizazioa soziologian edo ulertzen da prozesu sozial bat zeinetan gertatzen den egunerokotasunean dauden prozesu sozialak edo egunerokotasuneko bizipenak termino medikoetan ulertu eta tratatzen diren. Orduan, ondorioz, egunerokotasuneko fenomenoek hartzen dute diagnostiko etiketa bat eta tratatzen dira osasun sistemak dituen estrategia terapeutikoekin normalen direla farmakoak. Eta ere, Bihar Andreak osasun mentalean asko hitz egingo du honi buruz. Orduan, emakumeen berezko osasun egoeren trataera honetan adibide batzu jartze arren, adibidez, dismenorrean, min menstruala, hilerokoarekin ematen den min horren sintomatologia aldearetik normalizatu egiten da, pixkat leheno esan dezuna, normala da, reglak mina eukitzea, normala da, nola esaten zaigun hori, baina aldi berean, tratatzen da antisorgailuekin, eta horrek eragiten du, nolabait gure ziklo menstruala edo guztiz eten edo moldatzea. Eta Luziak ere esan du, nola horrek ere, dismen horren normalizazioak eta
pseudotratamendu honek dakar endometriosioaren diagnostikoa ia 8 urtez luzatzea. Bestalde, oso argigarria da nola diagnostiko eskuliburuetan sartu den trastorno disforiko premenstrual delako diagnostiko hori, patologizatzen duena guztiz hilekoaren sintomatologia, ez? Ondoren ere, erditzerakoan burutzen dira emakumeengan hainbat interbentzio ez daudenak askotan evidentziak respaldatuta edo evidentziak ez duenak bat ere horren alde egiten, adibidez zesarea edo episotomia askotan, ez? Jarraitzen da egiten, eta Espainian bereziki. Eta ondoren ere, erditzearen ondoren, emakumeetan agertzen dira sintoma asko, izan daitezkenak beste arrazoi batzuengandik, eta beste sintoma asko ere normalak direnak nekea, askotan, bazakit, pixkat agobioa, horrelako sintomak agertzen dira normalak direlako, eta ulertzen dira patologiko moduan eta hain ohikoa den depresion postparto horretan. Beste adibide bat, menopausian ordezko terapia hormonala ematea, ez? Nola, menopausia ematen den, gabezia edo emakumeen hormonaren zikloaren moldaketa horren ondorioz, eta gomendatzen dira geroz eta gehiago terapia hormonal sustitutibo horiek, uste dugulako, edo zientziak, edo medikuntza androzentriko honek uste duelako, hormona horiek behar ditugula emakumeek bizitzeko. Eta saltzen dira, feminitatearen ezaugarri moduan, edo gaztaroaren luzapen baten moduan, zeinak patologizatzen duen guztiz, menopausia bezalako bizi prozesu bat, azkenean, ez? Eta azkenik, ere bai, pixkat, remarkatu nahi nuen, emakumeen pisua eta estetikaren medikalizazioa, ez? Nola, medikuntzak edertasunaren izenean edo ederrak garela, ederrak izan behar garela, pentsatzen duelako, beti ere arau sozial markatu batzuen arabera, nola baimentzen diren hainbat interbentzio ere bai konsulta klinikoetan ematen direnak, ez? Hau ez da berri, hau ikusi izan da aspalditik ere, baino gaur egun ari da hartzen dimentsio oso handi bat, batez ere pisua galtzeko pastillen edo interbentzioen arira eta interbentzio kirurgikoen arira, ez? Nola, geroz eta pertsona gazteagoak eta nola eta pertsona gehiago egiten dituzten liposukzioak, bularrak handitzeko operazioak eta horrelako gauzak. Eta nik bukatzen joateko hitz egin dut hemen beti generoa eta osasuna eta generoaren eraginaz, ez? Baina badaude osasunaren beste baldintzatzaile batzu, adina, klase soziala, arraza, ere bai oso garrantzitsuak direna edo desparekotasun batzuk eragiten dituztenak osasunean, eta geroz eta evidentzia gehiago edo osasun publikoa geroz eta bideratuago doa horiek denak batera aztertzera, ikuspuntu intersekzional batetatik nola ematen diren desparekotasun horiek osasunean, populazioaren osasunean. Eta orain zer? Galdera ona. Hemen jarri ditut pixkat niri ogurritu zaizkidan neurri batzuk nire ustez hartu beharko liratezkenak, baino seguro gehiago gaudela eta denok ditugula buruan gehiago, ez? Alde batetik garrantzitsua da entsegu klinikoetatik hastea edo preklinikoetatik hastea eta aztertzea gaixotasunak eta medikamentuak bai emakumeetan eta bai gizonetan, eta aldi berean ere emakumeen berezko osasun arazoak ere ikertzea. Gero, osasun profesionalen formakuntzan genero ikuspuntua txertatzea, ez? Karrera medikoan eta espezializatean, eta hori denetan genero ikuspuntu batetik formakuntza ematea. Emakumeen berezko osasun arazoak modu ez patologikoan tratatzea. Eta ere bai beste ikuspuntu instituzional edo politiko batetatik ere bai osasun arloko planetan. Esango nuke, osasun arlokoak ez diren planetan ere genero ikuspuntua beti horregon behar dela. Eta aldi berean, gizartearen sentsibilizazioa emakumeen
osasun arazoen desparekotasun honetan, gaur bezalako jardunaldietan, nik uste ere bai oso garrantzitsua dela hontaz hitz egitea, eta geroz eta jende gehiago izate hau txipau buruan. Eta amaitzeko, pixkat ondorio moduan, esan nahiko nuke, konsulta klinikoan ematen diren alborapenak ez direla ausazkoak, ez puntualak, direla sistematikoki ematen diren sesgo batzuk edo diskriminazio egoera batzuk, eragiten dutenak osasun egoeran, emakumeen osasun egoeran. Honen atzean dagoela gizarte heteropatriarkalaren konfigurazioa, baita zientzia androzentrikoa eta sesgo hauek ere ikerketan, eta beharrezkoa dela genero ikuspuntua edo generoa kontuan hartzea bai gizarte osoan eta bai ikerkuntzan eta kontsultan bertan. Eta hori da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. Maite kanporen hitzartzea bukatu berri, ez diogu joaten utziko, eta eskatuko dugu goltzan geratzeko, Maite, eta batuko zaigu baita ere, Lucia Gallego, mesedez, zatoz holtzara. Tarte bat hartuko dugulako orain, gaur goizean aritu diren ponenteekin, galderarin bat baldin baduzue, berai ere aukera emango diogu, pixka bat azken errepaso bat egiteko. Eta gonbidatuko ditugu noski baita ere, Farmamundi eta Erabide Emakume Elkarteko ordezkariak, gurekin izan ditugulako gaurko goizonetan, mesedez, Clara Puertas eta Miren Alapont, zatozte. Esan bezala aukera baduzue, nahi zen ezkero ahoz, edo idatziz, zalantzaren bat, aipatu nahiko zenuketen zerbait, baten bat animatzen da. Bien bitartean bestela segituko dugu hizketan eta lankidek esango digute, bai? Baote den galderarik edo. Eta ikusita pixka bat Maiteren azken hitzartzeko azken puntuak, ez? Nolabaiteko errepasoa eta neurri proposamenak ere egin ditu Lucia Gallegori, akademiak datoz biak, belaunaldi ezberdinetako ordezkariak, Lucia gainera lehen aipatu dizuegu, ezta? Goi mailako akademiako jardunean dabilela, eta galdetuko diogu Luziari, ea Maitek proposatu ditun neurriak, ea egoki ikusten dituen, bat egiten duen horrekin, como lo ves? ¿Qué te ha parecido? Sí, o sea, totalmente. Realmente esa es la clave para poder ya incorporar que todos estos sesgos se puedan erradicar, ¿no? Y que al final, pues, la salud de las mujeres no llegue a tener todos sus derechos, ¿no? Porque sí que estamos viendo que estamos avanzando mucho, tanto en la academia, en la investigación, pero todavía hay que hacer quizás ese esfuerzo extra, ¿no? Para que ya de manera institucional, formación de profesionales, eso es muy, muy importante, y en hospitales, que también Osakidetza realmente también está haciendo una apuesta, ¿no? Con jornadas, y muchas personas también ya están un poco en esta línea, ¿no? Pero sí, desde luego coincido al 100%, sí. Eskatuko nizuke baita ere, también te pediría, Lucia, eskatuko dizut, Maiteren proposamenei buruz galdetu dizugu, baina zure hitzartean planteatu duzunaren ez ditugu eskatuko titular bat, baina azken mezua, zen mezu nahiko zenuke, gaur jardunaldi hauetan utzi, gaur goizean zehar, aipatu dituzun puntu guztiak nolabait aintzat hartuta. Bueno, pues yo quizás lo que sí me gustaría transmitir es que la información es poder. Que si tenemos esta información, y cuanta más podamos conseguir, ¿no? En la medida, ¿no? de diferentes enfermedades, creo que la sociedad de esa manera también puede dar ese impulso
junto con la academia, junto con las instituciones de salud y, de alguna manera, también hacer fuerza para que las instituciones, de una vez por todas, ya no sean solo palabras o gestos amables, sino que realmente las normativas, los protocolos médicos de atención sanitaria, las leyes de ciencia y universidades, que son las que van a delimitar, diríamos, la aprobación de proyectos de investigación, eso esté ya, de alguna manera, por ley, ¿no? Yo creo que esa sería quizás el mensaje final, ¿no? Información y, no diríamos, unión, alianzas entre sociedad, academia e instituciones. Creo que esa es la clave. Galderak ere baditugu, eta saiatuko naiz letra oso ona dutelako, baina oso txikia, eta saiatuko naiz irakurtzen. Eta bitarte horretan eskatuko dizut, Maite, zuk hitza hartzeko, eta behar bezala irakurriko dut hau. Luziak aipatutakoaren aritik, lehen aipatzen genuen, prebentzioak ze garrantzia daukan, zu zeukeren neurri horietan hori proposatzen zenuen, askotan, erizain batek, osasun langile batek, aipatzen zidan orain ez asko, bazirudiela edo ez dugula emakumen gaixokidetza bat behar bezik eta osakidetza bat, ezta? Eta orduan, prebentzioak eta behar bezalako ikerkuntzak aurre hartze horrek ze garrantzitsua den, aipatu duzu 26 minutu horiena, anekdota bat izan daiteke, baina 26 minutuen diferentzia handia izan daiteke halako osasun larrialdi batean, ezta? Eta izerberaren punta bat izan daiteke, baina azpian dagoen guztia, ezta? Aipatu duzunaren arira, mezua borobiltzeko aukera daukazu, Maite. Bai, esango nuke pixkat komentatu ditugun interbentzio eta neurri hoien guztien beste arroba dela prebentzioa, baina prebentzioa ez dela ulertu behar bakarrik gaixotasunera bideratutako zerbaiten moduan, baizik eta prebentzioa hasten dela askoz lehenago, eta komentatu dudan ikerketa batean esaten zuten nola emakumeak ez diren joaten, nahiz eta sintomatologia eduki konsultara, nire ustez prebentzio handiena da hori, bermatzea, alde batetik ez daitezen sortu desparekotasun egoera horiek gizartean, ez daitezen sortu baldintza batzuk zeinak emakumeek ezin duten edo aukeratzen duten ez joatea konsultara bere baldintza materialek edo simbolikoek ez diotelako uzten, priorizatu barrutelako etxean geratu eta beste ardura batzuk hartzea beraien osasuna baino, eta hori bermatzeko beharrezko dela aldaketa estruktural oso handia gizarte mailan eta ez bakarrik osasun sistema. Ederki, Maite. Ekarpenei dagokienean, batetik aipatzen da, garrantzitsua dela, nolabait alternatibak edo eredu berriak aurrera eramatea, aktibatuz bezalako ereduak aipatzen dira, momentu honetan eta galdetuko dizuet biei, bai? Aipatutako akademiatik planteatzen duzuen guztia aintzat hartuta, osakidetzara aipatu duzu, aurrerapenak nondik dijoaz? Zeintzuk izan daitezke adibideak esateko, tira, hau guztia dago egiteko, baina norabidea bona da, edo zerbait ondo egiten ari gara honetan. Lucía, nahi baduzuzuk, hasi? Sí, yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Esta jornada yo creo que es un ejemplo también, ¿no? De donde hacemos estas alianzas en la academia, organizaciones, asociaciones de mujeres, no sociedad, es decir, que esto es lo que hay que hacer. Realmente, ¿qué es lo que habría que, ese pequeño paso que es el que marca la diferencia? El que esté visibilizado en, como he comentado, los protocolos, en los grados, en las propias, diríamos, guías docentes, ¿no? Que de las asignaturas en la facultad, estos contenidos tienen que estar. No pueden ser algo recomendable o optativo que depende muchas veces de quién esté impartiendo esa asignatura. No.
eso tiene que ser ya algo obligatorio. Con lo cual también requerimos o sería necesaria una formación también del profesorado. Hemos dicho que esto incluya, pero también el profesorado tiene que ponerse al día en estos conocimientos y garantizar una educación de calidad. Es que es así. Estamos hablando de calidad de educación, de calidad de investigación y de calidad de atención sanitaria, ¿no? Porque siempre estamos con las Q, con los ISOs, pero estamos ¿no? cayendo en un error porque desde luego no hay calidad si no hay una atención con los mismos derechos de toda la población. Entonces yo creo que eso sería un poco... ¿no? Maite? Bai, nik guztiz hau ez dakizu zeukan gehitzeko horrela, bai uste dudala aurrera pausoak eman direla, ezagutza gehiago dagoela, emakumeen berezko osasun arazoen eta inguruan, baina Luziak esaten egia da, kostatzen dela pixkat horrek lurra hartzea eta konsultan justamente hori aldatzea, ez da oso zaila, badaude estrategia planak, adibidez, psikofarmakoen despreskripzio planak daude, horrelako iniziatibak nik uste oso egokiak direla, edo osasun mental planetan genero ikuspuntua sartzea hori egiten ari da, pixkanaka, eta hori oso onuragarria da, baina egia da, izan behar dela, egunerokotasunean aplikatzeko zehozer eta Luziak esan duen kalitate bat bermatuko duen aldaketa bat. Eta bukatzen joateko, para ir acabando, beste ekarpen bat, galdera luze xamarra da, ea behar bezala formulatzen dudan, bestela barkana zazue, eta hozko galderak ere baditugu, bai? Nahi baduzue, mikroa eskutan badaukazu? Prest? Ea entzuten dugun? Bai. Bai, entzuten zaizu. Nimen paperari begira, zitut ikusi. Nik sakontzearren pizka bat lehen aipatu dozuen patologizazioa, eta zelan emakumeok ere nahi eta edo nahi gabe batzutan hurbiltzen gara medikuaren gana soluzio eske eta pilula zaleak edo ager gaitezke. Ze gure duguz olako irtenbide harinak, eta horretan bai pedagogia egin behar dela arlo guztietatik. Apurtxo gai horreri beste bueltatxo bete boteko, ze uste dut larria dela, eta hemen gauden onartean seguru nago batek baino gehiagok hartzen dituela pilulak, da igual, ez dire beharrezkoak, beste barik. Bueno, sí, realmente es lo que se llama la cultura de la pastilla, ¿no? Queremos todo, solución una pastilla. Pero claro, esa no es la solución. Realmente para nuestra salud tenemos que hacer, probablemente a veces, obviamente las necesitamos, pero realmente tenemos que hacer un cambio de comportamientos, ¿no? De evitar factores de riesgo. Pero claro, eso es un esfuerzo mayor que querer o tomar una pastilla. Pero claro, eso tiene sus consecuencias, sobremedicalización, más riesgo de determinadas otras patologías, es decir, se entra un poco en un círculo vicioso. Quizás sí, el propio sistema de salud se basa mucho en tratamientos farmacológicos, ¿no? También fomentados por la industria. Obviamente tenemos ahí, quizás, ¿no? Pero sí, socialmente tenemos esa cultura, no de la pastilla, de querer solucionar todo, un poco así, ¿no? Bai, eta oso argia da osasun mentalean, ez, nola pastilla batekin ja lasaitasun bat ematen digun edo lasaitzeko erabiltzen ditugun pastilla horiek, eta ere bai pixkat punto bat gehitzearren, eta ere bai nire gaia delako pixkat aurretan erabetan zer gertatzen ari den, ikusten ari gara tendentzia bat ere bai, batez ere neska nerabetan, pastilla horiek erabiltzekoak, eta geroz eta gehiago sozializatzekoak, edo geroz eta gehiago hitz egitekoak, termino medikoetan hori, azterketa baten aurrean antsietatea daukat, eta ja beraien estrategia hori ikasitakoa, helduen gandik, gure gandik, eta osasun profesionalen gandik, estrategia hori abordatzeko da
pastilla bat. Eta hori ikusten ari gara nerabeetan, ja, eta horrek pentsarazten digu nola, ze estrategia ari gara erakusten gure gazteei, bizitzako horrelako egoeren aurrean, zuzenean jotzen dugunean pastilla baten gana, ez? Orduan, horren aurrean ere egon behar dira beste abordaia mota batzuk komunitarioagoak eta beste elementu batzuk kontuan hartzen dituztenak, baina ere bai hor sartzen da osasun arreta den gaur egun gogoerarekin, nola medikuek dituzten 5 minutu edo batzutan, ez da, ia 5 minutu paziente bat hartatzeko eta azkenean soluzio errazena bai profesionalarentzako eta bai pazientarentzako da pastilla bat ematea. Orduan, horri ere, buelta bat eman behar zaio eta beste abordaia mota batzuk garatu. Sí, un poco en línea a lo que están comentando, precisamente quizás la alternativa o el complemento a esa pastilla está en la comunidad, ¿no? En las calles. Precisamente lo que contábamos del proyecto Activatus tiene ese enfoque que se le llaman activos de salud, que no he profundizado, porque no quería restar tiempo a los vídeos, pero esta metodología, este enfoque es muy interesante porque pone el foco, la importancia en todas las riquezas que hay en la comunidad que generan bienestar y salud. Obviamente hay elementos que nos enferman y que generan desigualdad que hay que identificar, que hay que conocer, pero también hay que conocer y saber que tenemos en el entorno que nos ayudan a estar mejor, a sentirnos más sanas, ¿no? Y hablamos de las asociaciones de mujeres, hablamos de las redes vecinales, hablamos de la capacidad de participación ciudadana, a veces un paseo en el medio natural, que lo tengamos cercano, accesible, que sea agradable, tener una vivienda digna. Es decir, que la alternativa a la pastilla o el complemento a veces se puede buscar en lo local. Y por eso hablábamos de la prescripción social o prescripción comunitaria, que creo que Osakidetza también está en esa línea, que es recetar iniciativas, actividades para hacer en el entorno, pero no algo como búscate una asociación de mujeres y vete a hacer mindfulness o búscate un grupo para hablar del duelo, no, sino recetar realmente la actividad, el día, la hora, la persona con la que tienes que contactar, que tenga los servicios sociales y de salud ese recurso, ¿no? Para poder también apoyar a las personas en ese aspecto y sobre todo pues teniendo esa mirada en positivo de la salud. Klarak aipatu duenaren arira, miren, garrantzitsua da, sare hori, aipatu deztuela bakarrik emakumeen elkarteen kontua, edo eta dolua aztertzeko edo eramateko taldea baizik eta azkenean ehun sozialak eta ditugun bizi baldintzak zer eragina duten. Edo zen kasutan, komunitateak ze garrantzi dauka, zuek horretaz badakizue. Komunitateak babesten gaitu, edo osatzen gaitu, edo behintzat laguntzen gaitu ez hain gaixo egoten, ez dakit, bada sendabide bat? Noski baietz, guk aspalditik, gai hau lantzen ari gara, eta aspalditik konturatu ginen, gure elkartera hurbiltzen diren emakume gehienak, Klarak esaten duen, pilula horren bila datozela. Eta askotan etortzen dira, edakitela zer nahi duten, ere. Horren beste urte eman dituzte zainketa lanak egiten, ez dakitela zein diren euren gustuak edo zer, euren denborarekin zer egiteko gogoa daukaten. Eta azaldu behar dugu, hau eta hau daukagu egiteko, eta zer gustatzen zaizu edo zer nahi duzu egin, ez? Eta hori da gure realitatea, gure gizartean. Horrela da. Eta emakumeen bizitza, tamalez, horrela jarraitzen izaten. Asko eta asko, ez eta astakeri bat ditu esaten da noen, baina hamarkada bat baino gehiago zainketa lanetan egonda gero, azkenean alor juntzen direnean, emakume horiek berriro loratu egiten dira. Horrela da. Berbiztu. Zainketa lanak dira benetan gure gorputzarentzat oso kaltegarriak.
ez simeltzeko egin zuzen ere, gaur ere horretan bagabiltza. Ez dakit baten batek baduen galderarik, mikro hartzeko baten bat animatuko ote egun, lankideak prest ditugu. Edo zein kasutan, idatzizko galderetan badugu azken bat, eta Luzia eta Maiteri zuzenduko natzaie, estrogenuen inguruan galdera bat badator, ea behar bezala formulatzen dudan, bai, bestela zuzendu nazazue. Batetik ea legez ere nola gauden, ze puntutan gauden, batez ere, ez dakit horrela planteatu nahi duen. Edo zein kasutan, banoa galderaren bukaerara eta gero bestela gian xeetasunetan esartuko gara. Ea, ze puntutan dagoen estrogenuen erabilera, ensaio maila, emakumeon osasunan izan dezaken eragina, ze puntutan gauden, eta horrek ze eragin izan ditzaken, ikusten da nolabaiteko kezka bat badagoela, bai? Abia puntuak kezka bat da. Orduan, bueno, ez dakit lege kontua den soilik baizik eta ze puntutan gauden erabilera berri edo akaso nahiko modan egon daitezken erabilera berri hauek oso ondo jakin gabe ondorena zer izan daiteken. Luzia, nahi baduzu hasi? Bueno, sí, realmente hay estudios contradictorios, pero lo que sí que está claro es que ya desde hace bastantes años se demostró la relación con el cáncer de mama. Los tratamientos hormonales sustitutorios, que se han utilizado mucho también durante la menopausia, se suspendieron también de forma tajante, pues a principios de los 2000, por ensayos que lo relacionaban con el cáncer de mama. Está claro también que se necesitan más estudios porque vemos que hay ciertos sesgos también en los ensayos de investigación, pero esto estaba muy claro. Últimamente, en los últimos años, ha habido una corriente en pro otra vez del uso de las terapias hormonales sustitutorias y de hecho pues en las páginas, se puede ir a páginas web de asociaciones profesionales médicas y se ve como ya poco a poco y hay estudios que dicen que no, que ahora obviamente los fármacos y las hormonas que se utilizan están mejoradas, se utilizan combinaciones, etcétera, es decir, que ya van un poquito allanando el camino a volver a utilizar masivamente estos tratamientos. Ayer leí que la FDA, que es un poco la agencia en Estados Unidos, determina un poco, no sé por qué, las normativas en el mundo sobre medicamentos, etcétera, etcétera, había dicho que los estudios que se habían hecho sobre la relación de los estrógenos con el cáncer de mama eran estudios falsos o que no estaban bien realizados y que por tanto daban vía libre otra vez al uso, es decir, daban el ok para que se volvieran a utilizar. Me parece una medida demasiado arriesgada porque creo que no hay suficientes, diríamos, evidencias científicas que en estos momentos que señalen la inocuidad de esos tratamientos. Obviamente en algunos momentos, en algunas patologías, en algunos puntos hay que utilizarlos, pero desde luego que de manera masiva ahora se digan que unos estudios científicos no eran, bueno, explíqueme usted por qué no. ¿No? Es un poco, pero claro, se ha lanzado ya ese mensaje, se ha abierto ya, se ha dado el ok para el uso, diríamos, habitual, con lo cual, claro, las sociedades científicas dirán, muy bien, no, si está aprobado por la FDA. Es un círculo un poco, ¿no? Cómo funciona un poco el tema, ¿no? Realmente yo creo que para dar ese ok se necesitarían muchísimos más estudios, realmente. Entonces, diríamos, con pinzas, usarlos exclusivamente en determinadas patologías y momentos, pero no un uso masivo, desde luego, en mi opinión, o sea, mi opinión personal. Maite? Bai, nik ere ikusi duana izan da oso emaitza kontrajarriak daudela erabilpenaren inguruan, egia da momentu puntual batzuetan tratamendu hori bai dela eraginkorra gauza puntual batzuetarako, baina egia da ezin dela orokortu eta ezin dela
batez ere ezin da ulertu, ezin da saldu mirari bat izango balitz bezala, ez? Hola, eta gertatzen ari da hori, nola, gainera orain FDak aprobatu badu hori, salduko da, emakume guztiok beharko dugu hori menopausian ongi egoteko. Ez da, bizkat pentsatu behar dugu, eta titular horiek oso errazak dira, erauzten, eta oso sensazionalista dira, baina pentsatu behar dugu benetan zer datorkigun ondo guri, eta guri datorkigun hori benetan evidentzia batetik oinarrituta egotea, eta evidentzia ez sesgatu batengatik, ze, klaro, horre daude enpresa farmazeutikoen interesak, eta pixkat ez bakarrik honekin, baizik eta guztiarekin hori pentsatzea. Ederki, galdera bat, bai? Entzuten zaizu, aurrera. Eskerrik asko. Bueno, a ber, ez dakit galdera bat egingo doan, edo ez dakit. Edo ekarpena, aurrera. A ber, oso kurioso izan da, eta Mirenen azkenengo berbak hartuta zaintzaren inguruan. Oso kurioso da, ikuspegi hauen ezagutzen, beraz, lehengo da behin eskerrik asko, zinezgaitza da, zelan osasunetik be, gutxitu gaituen. Zelan, hemen gehien entzun da zen berbak izan dira, que las mujeres tenemos más patologías, más dolor, soportamos más, pedimos más ayuda, pero no se nos da, esan gure dut. Emoten dau, ahulagoak garela, jaiotzetik. Osea, arazo mental gehiago, hilean behin odoletan, baina Holanda, eta guzti hau, baina, Mirenek esan dauen moduan, gu gara zaintzaileak. Guk zaintzen duguz horrek arets gogorrak, ez? Gizonak direnak. Eta ganera gu gehiago bizi gara. Zergaitik saltzen da irudi hori non emakumeok ahulagoak garela. Argi eta garbi, lehenengo ponentzia bietan, argi geratu da eta zenbakiak dira. Horretan, ezin gara sartu. Osea, las mujeres sufren más, durante más tiempo, tienen más patologías, van y piden, y ya me apareció la bomba, esatea, que las mujeres van a que nos validen el dolor. Es decir, bueno, como soy menopáusica, pues bueno, lloro por las esquinas. Y que en cambio un hombre va a decir, tengo que aguantar. No, perdona. La mujer sí que aguanta para seguir cumpliendo con esos cuidados y todas esas cosas. Bai gizartean zeinetzean, esan gure dut. Ez que ez dakit, galdera da, zelan emoten dutxegu buelta oneri, emakumea gutxitu barik. Zelan azaltzen dutxegu, zelan esaten dugu, guteko esun parkatu luzatzearen, baina, ez que ez dut ulertzen. O sea, ¿cómo explicamos que tenemos que cambiar toda la ciencia de hace 20 años, 30 años, ya no sé en qué año vivo, ¿vale? Para intentar igualar una situación que nos ha perjudicado infinitamente hasta llevarnos a morir a las mujeres, sin decir que tenemos todos estos números en los que yo me pongo en plan empresario, hombre, y digo, yo no contrato a una mujer ni a tiros. Se va a poner enferma, le va a doler, se va a quejar, va a ir a por pirulas, va a venir... Estoy frustrada. Ez dago galderarik. Bueno, ekarpena izan da, ez? Pixka bat borobiltzearen, azkenean, bigarren mailakoak gara, alegia, zergak ordaintzerakoan, ez gara bigarren mailakoak, ez? Bagara, nolabait esan, bizigaren sistema honetako bazkide, kooperatibista nahi duzen bezala deitu, gure zergak ordaintzera berdin-berdin pareko gaude, baina ondotik zerbitzua ez da parekoa, ez da? Orduan, akaso, hor frustraziotik haratago, exigentzia maila batean ere egon barko genuke, ez? Teknikoki, akademikoki, eta ordan zer, ez? Orain zer. ¿Edo, Lucía? Bueno, si quería un poco terminar con lo que has dicho, nos deberían contratar el doble, porque si se pone, cuando surgió el tema, ¿no?, de las bajas por ciclos menstruales dolorosos, se decía, no, es que ahora todas las mujeres van a tener unos días, eso, ¿no? Se hizo un estudio de cuántas bajas laborales cogían las mujeres, cuántas bajas laborales cogían los hombres por lesiones de futbito, de deportes de riesgo, de tal. Bueno, superaban con creces las bajas versus las que cogemos las mujeres
en las empresas. O sea que si los y las empresarias vieran bien esas cifras, realmente lo que harían es ¿no? contratar más mujeres. O sea, en ese sentido, las cifras, como siempre, hay que ir a las evidencias, hay que ir a los números. Y es que los números lo dejan todo así. Yo comparto un poco también la frustración, pero tengo esperanza porque las mujeres son las que salen a la calle para defender sus derechos y en concreto el derecho a la salud. Entonces, bueno, esperemos que las calles hablen y la academia y los estudios escuchen, pero bueno, en la calle ahí están, ¿no? Las mujeres defendiendo su derecho a la salud, como hemos visto con Eravide y con otras asociaciones, así que al menos eso queda también. Beste galderarik, bai? Ez? Ondo baderitzozue, azken errondatxo bat egingo dugu, eta eskatuko dizuet, gaurko goizak eman duen lehen ondoren, bakoitzak azken hitz bat hartzea. Nahi duzuen aipatzeko, nabarmentzeko, nahi duzuen mezua uzteko, 2 egunez luzatuko den 20. jardunaldi hauen baitan. Nahi baduzu, Lucia, zurekin hasiko gara. Bueno, pues quizás, no sé, resumiría un poco todo en quizás en ponernos en valor, ¿no? Las mujeres considerar que tenemos que priorizar nuestra salud, que eso es muy importante, y no normalizar el dolor, no normalizar, ¿no? Todos esos síntomas que muchas veces nos hacen sentir, ¿no? mal, enfermar, pero tener la idea de que tenemos que aguantar, ¿no? Diría un poco ese tema, ¿no? Es decir, tenemos que priorizar nuestra salud, tenemos que estar bien, ¿no? Y tenemos que también, pues bueno, ¿no? realmente pedir una asistencia igualitaria o ¿no? que nos conceda nuestros derechos en salud en el sentido de que nos escuchen, que no desvaloricen nuestra sintomatología, que no se crea que estamos mintiendo, ¿no? Que tengamos, ¿no? que parece que siempre tenemos que exigir, ¿no? que se nos haga, no, esto es así, tengo dolor, esto no es normal, necesito una atención, ¿no? Yo creo que eso es importante, o sería un poco lo más importante. Maite? Nik esango nuke gertatu dela gauza bat oso kuriosoa goizean. Zeudenean hemen Aroa eta Maite pixkat beraien antzerki, niretzako ez dala izan hainbesteko antzerkia ze nik uste danok sentitu gehala oso identifikatuta, ez? Nola zeuden esaten, ansiedad, eta estoy gorda, eta ez dakizetan, ai ama, idea esaten, esango ditudan adibide danak. Osea, ez dago esan beharrik, ez gara Lucia eta ni etorri beharrik ona, zuei esateko, desparekotasuna dagoela gizon eta emakumeen osasunean, osea, ikusten da egunero, eta ez bakarrik osasunean baizik eta gizartean, eta horrek eragiten duela osasunean, baina hau ikus daitekela egunero, bai zure lagunak kontatzen dizunean ez dakizzer, zure alaba laguntzen duzunean medikuaren gana, edo eskolara eramaterakoan, osea, ikusten dela superargi eta benetan hor dagoela bigarren buelta hori eman beharra, ez? Norbaitek esaten dizunean, jo, medikuak esan dit ansiedad daukala eta hau eman dit. Bai, baina edo pixkat buelta batzuk ematea egunerokotasuan ditugun bizipen hoiei eta batez ere partekatzea, sozializatzea eta gure lankidek esaguten bezala komunidadean eta hor benetan babesa bilatzea. Bueno, pues a mí ya que me das este espacio, quiero agradecer sobre todo al pueblo de Galdakao, al Ayuntamiento, al área de igualdad y sobre todo a las mujeres de Galdakao, a las asociaciones de mujeres de Galdakao que he tenido la suerte de conocer y de acompañar en estos años. Y gracias a ellas por este proceso tan bonito donde hemos podido ver, mirar, observar todo lo bueno que tiene este pueblo,
todos los espacios maravillosos que generan bienestar, que generan salud, por poner ese punto positivo, ¿no? Lo que hablábamos de mirar el entorno con los ojos del bienestar y eso, que Galdakao tiene un gran red vecinal de asociaciones, de espacios y también, sobre todo, de compromiso de las mujeres, en este caso, por cuidar su salud y cuidar la salud del espacio, del entorno donde viven y se relacionan, ¿no? Así que eskerrik asko a todas ellas. Bueno, nik aprobetxatuko dut berriro ere gonbidapena luzatzeko, bihar erakusketaren aurkezpena daukagula arratsaldeko 6etan, eta hor ikusiko izango dituzu gaur ikusitako bideo, baina beste batzuk ere, bai? Eta, bueno, zuei ere azalpena emoteko, hormetan dauden artelan guztiei buruzko informazioa. Eta datorren astean, aste artean eta ostegunean, zainketa komunitarioen ibilbidea eta oroimenaren ibilbidea ere egiteko aukera izango duzu. Beraz, 5:00 etortzen bazarete, bueno, azalpen guztiak emango dizkizuegu. Eta bai, aprobetxatuko dut ja, Klari eta Farmundiri eskerrak emoteko bidai zoragarri honegatik. Ederki. Batxalo bero bat, miren Alaponti, erabide emakume elkartearen izenean, Clara Puertas, Faramundiren izenean, txalo bero bat zuretzako baita ere, eta gaur ponente gisa aritu zaizkigunak noski baietz, eta horretan Maite Kanpo, doktore gaia, baina honezkero ikusten duzu zenolako maila erakutsi digun, eta Lucia Gallego, Euskal Herriko Unibertsitateko doktore eta emakumeen foroaren lehendakaria eta Europa mailako lantaldearen koordinatzailea tira. Txalo bero bat guztioi. Izugarri interesgarria itzela izan da eta joan aurretik azken ohartxo batzuk, zuzenan jarraitzen ari zaretenok bihar ere hemen izango dituzuela, 2 eguneko jardunaldia delako 20. urtez ospatuko den, berdintasun jardunaldien baitako foroan alaxe segituko dugulako, zuzenan segitu ahal izango duzuelako, eta arratsaldeko ikuskizunari dagokionean oso interesgarria da, baina tamalez gaur ez da ikusteko aukerarik izango, baina gogora ekarriko dizuegu Zauriak heridas dokumentalaren proiektzio aurreikusita genuela, arazo tekniko batzuk tarteko, beste uneren batean izango horretarako aukera, eta goarra hauek esandakoa bihar ere zuzenean segituko gaituzuela, YouTubetik zuzenean, eta berriz ere eskerrik asko etorri zareten hoi, eta zuei islari guztioi ikaragarria izan da eta maila. Eskerrik asko.